Suscríbete a La Panterita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo. Muy buenos días, ¿qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. Es raro porque no hay fútbol, pues. Así mismo. Hoy se regulariza la fecha. A las 17, en el Sí, Defensor. 12 de octubre con... Guaireña. Para hablar con la gente 12 de octubre, la gente guaireña. Y le va a poner una pausa ahí hasta el 13 de junio. 13 de junio, exactamente. Uno imagina que esta semana va a haber la reunión de la divisional como para programar ya esas fechas, porque después todo de corrido. En 2 semanas, 4 jornadas se juegan del torneo Apertura. Y después de eso ya entran en escena los equipos de Libertadores. O sea, prácticamente del 13 de junio al 3 de julio, esos equipos estarían jugando 6 y 7 partidos. Cerro, Olimpia y Libertad. Claro, se le agrega al campeonato todo esto, ¿no? Así es, sí. 5 fechas del campeonato y el ida y vuelta correspondiente. ¿Y no de pudieron hablar con Libertadores. Auche ustedes? No. Le respondió a Juan Denis ayer, le decía llamame un poquito más tarde, estoy en ruta y después ya no hubo. ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, doctor? ¿Bien? Doctor, Dime. ¿me escuchás, doctor? Sí, te escucho bien. Con el presidente de Libertad. El niño Jorge trajo la información de que Libertad busca 3 jugadores. Un central, defensor central, un volante central y un delantero. Trascendió, dijo el niño, incluso se habló del central argentino Kahneman. Lo ofrecieron. ¿Esto cómo maneja? ¿Con hermetismo, doctor Vitore? Sí, porque todavía no lo hablamos con el técnico, ¿verdad? En el transcurso de esta semana lo vamos a hacer y en base a eso, bueno, él sugerirá los puestos y los nombres de los jugadores que él tiene más o menos ya visto, ¿verdad? Y bueno, y ahí empezaremos a ver si es factible o no. Estamos hablando de la Copa de octavo y campeonato el próximo semestre. Sí, pero habría que ver, ¿verdad? Como te digo, no es tan así, hay muchas cosas que ver, están los tiempos, los montos, si los jugadores están libres o hay que negociar también la rescisión de su contrato, o sea, hay muchas cosas. ¿Y el técnico llegó a hablar contigo? ¿Se reunieron la dirigencia para decir necesito 3? ¿Qué te pudo haber dicho Garnero? No, hablamos antes del partido con de Stronger y también después, ¿verdad? En el sentido de que sí, probablemente digamos a necesitar algunos lugares donde reforzar. Hay algunos jugadores que vencen también su contrato ahora en la mitad de año y tenemos que ver también qué hacemos con ellos, si lo mantenemos o se acaba ese contrato. Pero ya no pudimos hablar porque él ya viajaba al día siguiente. ¿Y estos jugadores que vencen sus contratos lo van a hacer público ahora o después? Señores, se terminó el ciclo con 3 puntos suspensivos. Y no, tenemos que ver con el cuerpo técnico a ver si los va a utilizar para poder hablar de vuelta con ellos y ver si
si están en el interés del equipo, en el sentido de que los va a necesitar, veremos la forma de negociar de vuelta y que se mantengan, ¿verdad? Y si no, bueno, ya los jugadores saben que su contrato finaliza ahora a mitad de año. ¿Y cuáles son los contratos que finalizan a mitad de año, doctor? ¿De quiénes? Yo los que recuerdo son Luis Cardoso. Creo que Luis Cardoso, creo que el caso de Viera y el préstamo que tenemos que habíamos hecho con Ramón Martínez al Atlético Mineiro. Son creo los que yo en este momento tengo en la cabeza, Arturo. ¿Y por ahí hay algunos más, pero no recuerdo. Marcelo Díaz tiene hasta diciembre. ¿Se quiere ir antes? Y no sé, no creo, porque ahora está jugando. No sé realmente, no lo hemos hablado. Él tiene contrato hasta fin de año, de manera que por lo menos no nos planteó nada. Públicamente lo dijo, quiere volver a la U de Chile, que admite su contrato. Lo dijo, sí tengo hasta diciembre, pero preferiría, lo dijo, lo está escrito, lo comentó, se supo en junio. Y bueno, vamos a ver, hablaremos, porque con nosotros no habló nada todavía, y lo hablaremos seguramente ahora, porque hay un contrato de por medio que hay que negociarlo, ¿verdad? ¿Cómo está Julio Enciso? Bien está Julito. Está ya activando en forma leve, ¿verdad? En la parte física, en gimnasio y en algunos trotes y eso. Yo creo que esta semana va a empezar a ir, una vez que tenga, el médico le va dando su programa de actividades físicas que puede ir haciendo, y entonces él se va acoplando a eso. ¿Tito Villalba? Y él está con fisioterapia, todavía no, es poco tiempo todavía de su lesión. Tenemos todavía para un par de semanas más seguramente. ¿Hugo Martínez? Y Hugo está en su proceso de recuperación. Yo creo que se había lesionado en fines de febrero, o sea que estamos por 3 meses más o menos de evolución de su cirugía, y está en pleno proceso de cicatrización, ¿verdad? Libertad y su objetivo de Copa Libertadores, ¿no? Por eso los 3 refuerzos. Y sí, la idea era, como te digo, nosotros al empezar el año teníamos la fase de grupo que queríamos pasarla, ¿verdad? Y si se podía pasar primero, y el campeonato de apertura, ¿verdad? Bueno, el primer objetivo, que era pasar la fase de grupo y pasarla primero, la conseguimos, y ahora nos resta las 5 fechas que nos quedan en el campeonato local, ¿verdad? El campeonato de apertura, y después seguir, ¿verdad? Seguir en la Copa todo lo que se pueda, y en el segundo semestre tenemos todavía el campeonato clausura, se va a empezar también, se va a mezclar la Copa Paraguay, o sea que vamos a tener una serie de compromisos que hay que ir preparando también el equipo para eso. Pero independientemente a esto de la Copa Paraguay, torneo local, está el tema de los dobletes en Copa Libertadores y campeonato, reanudándose el 13, y hay una buena cantidad de seguidillas de campeonato y Copa. Yo no tengo en mente bien cómo están las fechas, pero sé que hay momentos donde se van a superponer un poquito. Pero no, tenemos suficiente plantel, ¿verdad? Yo creo que veremos si podemos reforzar, lo vamos a hacer, ¿verdad? En la medida que el técnico nos dé el ok de donde ellos necesitan, ¿verdad? Donde ellos creen que se necesitan reforzar, y recuperar algunos de los lesionados que tenemos también, que son importantes, y ir viendo, tratar de pelear en los 2 frentes, que sería lo ideal. Jugadores que están saltando a primera división y que es del gusto de Ganero y de ustedes, ¿no? También se trabaja con el selectivo, con las inferiores, están en contacto directo y están observando los chicos que están haciendo su partido, ¿verdad? en sus respectivas divisiones, y hay un grupo que ya está acoplado al plantel de primera, que está trabajando con ellos. Y lo último, doctor Víctor, el caso Enciso, ¿no recibió en la dirigencia, la Secretaría del Club, algún ofrecimiento salvo lo conocido hasta ahora o no?
Sí, de momento, por lo menos oficialmente nada, ¿verdad? Ahora que se esté manejando vía su representante y eso es capaz, es probable que lo tengan conversando, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos nada nuevo. Chao, doctor, gracias por tu tiempo. No, cuando guste, Arturo, Gracias, siempre da gracias, gusto gracias. hablar. Doctor Vittorio, presidente de Libertad. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Caturé y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre la ruta número 2 con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Bueno, el tema de Edgar Moque, presidente del 12 de octubre. ¿Cómo te va, doctor? Hola, ¿qué tal, señor Arturo? Para vos, tu equipo de trabajo y tu audiencia. Y ese directo con vos, doctor. ¿Cómo está la lumínica? ¿O ya tuviste todo el tiempo a hacer un repaso, un ensayo? ¿Cómo está? Sí, nosotros, después del último evento, después de los informes técnicos, se hicieron los trabajos que tenían que hacerse y hemos solicitado la nueva inspección de las instalaciones, pero por una cuestión de logística en la APF todavía no está hecho esa nueva visita y por ese motivo estamos nosotros hoy oficiando de local fuera de nuestro estadio. ¿Te debe preocupar, doctor, el club en ese sentido de la APF habilita, pero después no hay luz? Yo creo que se tiene que combinar muy bien en lo que se tiene, claro, y no dejar eso como una consecuencia de un viento fuerte, de un apagón para que se vuelva a repetir. Finalmente la que queda más es la propia APF, si es que habilita, digo. Así mismo, comparto contigo la apreciación, ¿verdad? Y bueno, estamos a la espera para la próxima semana seguramente, o sea, esta semana que está entrando se ha de coordinar ese tema y bueno, y vemos de ser posible la nueva habilitación, si no vamos a ir poniendo unos tonos de a poco, ¿verdad? Presidente, y para este caso puntual, ¿ustedes decidieron que se juegue en el Defensores porque ya no había otra opción o fue una sugerencia de la divisional que el partido se programe allí? No, nosotros hemos recibido los trabajos, ¿verdad?, de la gente responsable y ellos dijeron que ya estaba ya en condiciones de probarse. Solicitamos nosotros a la APF por escrito, ¿verdad?, que puedan agendar una nueva visita y eso no pudo ser la semana pasada, entonces por lo tanto queda pendiente de esa visita. Entonces la única opción que podemos tener nosotros es la primera opción es el del alquilar el Defensores. ¿Cuánto le sale el alquiler del Defensores hoy, presidente? Porque imagino un partido en donde no va a haber mucha gente y va a ser a pérdida probablemente. Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Me reservo el monto, ¿verdad? Pero tiene su costo y en esas condiciones que vos estás diciendo, ¿verdad? Y bueno, lo importante es que hoy jugamos un partido importante y ojalá que el 12 de octubre esté de acuerdo a la altura de las exigencias. Y en cuanto al plantel, ¿tiene alguna baja o te mantiene toda disposición? ¿Qué sabe sobre eso? Y mira, la verdad que por lo menos no me han dejado ningún informe de eso. Tengo entendido que estamos bien. Ahora me voy a ir enterando de la situación, de la realidad, ¿verdad? Y ojalá que podamos sacar un buen resultado hoy de la tarde. Presidente, ¿y cómo analiza el tema de lo que se viene a partir de ahora? Porque se para el campeonato y después otra vez van a tener que jugar casi de seguido hasta el final del torneo de apertura, con el agregado de que termina la apertura y apenas hay un fin de semana de descanso, después ya arranca el clausura.
Bueno, eso ya estaba todo ya predeterminado, o sea, todos sabíamos, era de que iba a ser así, por las situaciones que se presentaban, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Y ojalá que estemos nosotros a la altura de las exigencias y podamos sacar los resultados que nos convengan. Atendiendo que hay justamente muy poco tiempo de pausa entre apertura y clausura, ¿ya van haciendo una planificación del plantel para el segundo semestre? Si es que van a necesitar reforzar mucho, si hay varios contratos que terminan, ¿tiene idea preliminar al menos de eso a esta altura? No, por ahora todavía está pendiente, seguramente en los próximos días está pendiente la reunión con el cuerpo técnico sobre ese tema. Muy bien, doctor Ega Monge, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Ega Monge, presidente del 12 de octubre. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, Arreídos de Maya Asunción y sucursal. En Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. De Auché. Sí. Digo, fue motivo de comentario, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque el jugador muestra permanentemente ese deseo y creo que eso puede ser importante. ¿Y las indirectas? Sí, le está encantado con la posibilidad. WhatsApp y de Instagram permanentemente fotos, comentarios acerca de la noticia del interés de Cerro Porteño y alguna foto también enfrentándose a Cerro. Anoche subí una foto de una jugada donde Carrascal le está marcando a él. Le está marcando indirectamente. Está allí. Y aparte que siempre fue a ver aquí, no siguió partidos. ¿El quién era? Muy viejito, ¿quién dijo ayer en el fútbol en la televisión? ¿Qué otro día de jerarquía en Cerro de nivel? No, a mí me decía un jugador de renombre que va a ser una bomba. Va por ese... Tipo Moreno Martins. Así mismo, como el de Moreno Martins. Impactó el nombre, va por otro jugador de renombre. ¿Y por cuánto tiempo el contrato? Creería que va a ser por un año, porque no solo por Copa, sino a lo largo del año, con intención por lo menos mínima hasta fin de año. ¿Y dónde es? Solo eso es solo ese dato le puedo dar, me dijo. Va a ser una bomba y investigar, ¿verdad? Y más de eso no me dieron. ¿Quién va a ser? Porque no dice mucho. No. ¿Estamos hablando de un número 10? No me dijo posición. Digo 10 porque para ser delantero. Puede ser un delantero para acompañar también a Moreno Martins, porque al principio es por lugar de... ¿Y para qué quiere delantista? Solo que va a ser una bomba. Cero necesita otro jugador ahí, no necesita... Para que Romero haga gol necesita un creativo. Para que Moreno Martins haga gol necesita un creativo. Para que Alfio Oviedo haga gol necesita un creativo. Así es, un creativo necesita ser. Un ventilador, un creativo, alguien que le diga Tomás. Sí, a mí me sonaba bien la característica que describí ayer, uno al estilo Cecilio Domínguez, por ejemplo, algo así. No, pues no le va a pasar la pelota a pero Moreno más o menos Martins. parecido, o sea, no, sin ser tan individualista. Cecilio no le va a pasar la pelota a Moreno Martins. Uno que abra defensa, que más solo que cualquiera Moreno Martins ahí. No, lo que necesita un creativo, no un punta. Que se tira al costado, algo así como después, para... Y después, a mí me dijeron Josué Colmanta que le van a pedir a Guaraní. Josué encaja bien para la característica de Chile. No, que le van a pedir a Guaraní. Pero llaman a Javier Acosta, que le van a pedir a Guaraní Josué Colmán. Y aparte él le conoce a Arce, él sabe cómo trabaja el técnico. Y fue considerado por Arce. Llegó a tener su oportunidad. Después él por decisión propia, Cerro le quería renovar y él prefirió ir a otro club, en este caso Guaraní. Ahora, de que Guaraní negocie con Cerro ya es otra cuestión. Pero Cecilio es explosivo, individualista. No, yo no lo veo a Cecilio habilitándole a Moreno Martín. ¿Vos le ves? No. Yo no le veo. Yo le veo una jugada a dos y entrando sobre el área. Y define bien cuando está inspiradísimo, es imparable. El problema es cuando está, pues. Sí, eso. Y es muy tipo como Cecilio a veces sí, a veces no. A veces sí, Julio Iglesias. Ese es el tema. Es una gran figura Cecilio. Vuelve a Corinthians Ángel Romero. Eso sí es una... Ya se desligó del Cruz Azul. Busca ahí. Sí, porque lo último que nos habló, no, ya tengo contrato. Se está delegando el Cruz Azul. Por lo visto no viste el Twitter de fútbol de mío hoy, niño, qué raro en vos. Vi el mensaje, pero lo de Cruz Azul no vi. Por eso me rayé. No, yo te estoy diciendo, yo leí un cable mexicano. Leí un comentario de un mexicano, tiene nombre y apellido. De ahí saqué.
Yo busqué y no encontré, por eso me extrañó. No va, se desprende del Cruz Azul. 9:30 de la mañana. Vos mismo estuviste diciendo que Él tiró un mensaje como que se despedía. y se despide. Entre líneas dejó una despedida. Vos mismo me dijiste. Sí, solo que cuando habló con nosotros era que decía que tenía contrato, que le tenía Sí, que pero llamar. hoy también, y otros que lo quieren hasta el 2023. Y protocolarmente, normalmente Para sucede. Maíz luego vuelve a su viejo amor, dice la información por el Corinthians. Ángel Romero. Yo hago lo que ustedes hacen, leo, miro el celular, busco México. Me enteré que Paraguay perdió feo una vez con fútbol playa 12-2 con Brasil. Sí, Brasil es potencia en fútbol playa. Perdió Por eso Paraguay anteriormente, 12-2. Es el tercer partido en final. El primero, el segundo se jugó en Perú. El primero creo que se jugó en segundo en Brasil y ahora acá. Y ahí Paraguay le gana, dicho sea de paso. Esta es la tercera final que juegan paraguayo y brasileño en fútbol playa. Playa. Sí, sí. Vamos a la playa. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual podés empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contáctanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287-021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marandro Calón, Soñambú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres, todo terreno, diversión, relax, familiar y cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, acceso a un cupón electrónico. Y adquiriendo productos de marcas participantes, generas doble cupón. Entérate más en las redes sociales de Farmacias Catedral. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Hablaste, Víctor Urano, cómo puede hacer con María Montenegro? Sí, se mostró muy entusiasmado con la posibilidad de volver a Olimpia. Dijo que este es su momento, que él siente que quiere una revancha, porque él sabe que no le fue bien en su último ciclo. Salió a Independiente del Valle, luego a Atlético Goianiense, que ahora siente que está en un buen momento como para aportar lo suyo en Olimpia. Sasa, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo Todo andas, bien, por Sasa? suerte. ¿Cómo andas? Bien, acá llegando al entrenamiento. ¿En qué cancha practican? Hoy practicamos en una cancha que se llama Mensú, que está más o menos a 30 kilómetros, creo, de Mallorquín. ¿Y cómo haces con tu vida o familiar? ¿Te va a venir helicóptero? ¿Cómo haces? No, yo estoy instalado acá. ¿Y la familia? Y vienen, o sea, a ver, estamos y se van ellos, por el tema del colegio. A veces sí, a veces no. Yo me voy, vamos ahí. Pero no hace muy ir, venir, nada fácil, ¿eh? No, eso no. ¿Y por qué no compras un helicóptero? Y no estoy ya capacitado para un helicóptero. Si vamos a prestar el tuyo. ¿Por qué? Si vos estás integrando la mesa, ¿qué mucho vamos a discutir? Sí, habíamos hablado, todavía no discutimos, ¿no? La vez que me invitaste fuimos ¿Y por qué eso es así, Sasa? y porque vos a veces vos no me crees todo. Pasa que ahí me hace más acordado ahora. Te vas a contar historias que vos no más sabes y que nadie te puede decir nada. ¿Cuál es, Sasa? Ah, sí, que Denis Caniza quiere decir que vos compartís lo de Sasa. No. Ahí está, Denis no comparte lo de Sasa y está en la mesa. ¿Qué hace Denis? No, a lo que voy, mira, viste que vos a veces contar historias antes, que no sé qué pasó, que vos no más sabes. Y nadie te puede decir nada porque vos no más sabes. O sea,
Así ni más fácil de hacer. Pero Denis entiende perfectamente el Recoman y dice, sí, yo no viví con Thanos. Bueno, sí. Qué capo Denis, ¿Vale? Qué capo Denis vos. No, y Denis dice con Thanos dice, Denis quiere saber. Te voy a poner un ejemplo, espera. Yo te voy a poner un ejemplo y vos me vas a decir que tengo razón. ¿Vos me seguís, Asá? Claro. Espera, le vamos a preguntar a C18, ¿qué número tenemos, niño? 618-4700. ¿En qué puesto jugó Sasá en el fútbol turco? ¿Puedo preguntar, Sasá? ¿Puedo preguntar? Bueno, ¿en qué puesto jugó Sasá en el fútbol turco? ¿Vos tuviste 6 meses en Turquía? Estuve, sí, casi un año. Casi un año. Se desató la guerra ahí. Ahí, bueno, entonces necesitamos que la audiencia nos diga en qué puesto jugó el goleador histórico del fútbol paraguayo Sasá en Turquía. Hola. Sí, jugó de volante. ¿Vos cómo te llamás? Cortó. Otra persona en línea. Hola, cortó. Jugó de volante. ¿Sabes, Sasá? De 8. De 8. No, bueno, fíjate. Sí. Jugó de volante, por eso no me dejó. Te quiso hacer jugar de volante central a vos, Sasá, Fue de 8, o sea, yo cuando me transferí a Turquía fue volante. No, pero lo que te quiero decir es que voy a preguntar a mucha gente, ¿Sasá volante? ¿Cómo que el goleador histórico del fútbol paraguayo va a ser volante? Sí. Pero vos ni a veces contás historia de la época de, no sé, los dinosaurios y eso. Estoy equivocado, Sasá. Me estás pegando duro, Sasá. No, ahorita sí, vos no hablas, vos no sos. Y nosotros no sabemos si es cierto o no es cierto, porque vos no sabes. Y yo voy a mentir, Sasá. Para eso te llamamos, para mentir. No, yo no estoy diciendo eso, vos estás diciendo, o sea, obviamente te creemos porque es la pucha. O sea, vos sos la enciclopedia ese del deporte, eso es una realidad también. ¿Le parezco? Y mira que yo no soy ningún chupamea ni nada. ¿Sabe qué, Sasá? Parece que le parezco al querido recordado Edgardo Villalba Vicini, que cada vez que hablábamos en esa época, yo me acuerdo del año, decía el querido Edgardo. Bueno, Sasá, contanos la vida tuya en General Caballero, ¿cuánto tiempo más? Y yo tengo contrato acá hasta diciembre, este año. ¿Y hay posibilidad que siga? ¿Estás conforme? ¿No? Contanos. No, a ver, y siendo realista, estos últimos partidos, hace creo que 13, 14 partidos no juego más. ¿Y por qué no jugás más? Jugué los primeros 6 partidos que empezó el año. Y después me tocó salir del equipo y ya no entré más, o sea, entrada de cambio. ¿Quién te puso delantero? Pregunta Lorenzo Villalba. ¿Quién te mandó arriba a vos? En primera división con Gustavo Costa, porque yo le dije. ¿Qué le dijiste? Yo le pedí jugar. ¿Qué le dijiste? Que quería jugar en 9. ¿Y qué te dijo Gustavo Costa? Primero me dijo que no. ¿Y después? Porque yo soy enganche y que siempre le metí goles a él cuando él estaba en Guaraní, me dijo. Me recuerdo, clarito me recuerdo. En la vieja olla me dijo eso. ¿Y después? Y ahí yo le dije, no, es que quiero jugar en 9 y quiero meter goles. Y dio la casualidad de que se lesionó todos los delanteros. Me acuerdo, Edwin, Achu, César, Guerrero, todo. Y con un amistoso en Ciudad del Este, Minga o Azul, me recuerdo clarito. Y metí creo que 2 o 3 goles metí en un amistoso. Después volvimos a amistoso, metí 3 goles porque era el único delantero. Y empezó a jugar 9. Y ahora mirá lo que sos. Sí, lo que es el fútbol. Yo a veces le cuento a mis compañeros eso y... Increíble. Sasá, dice Karim Salomón. Pero para Arturo, hay otra cosa. En inferiores, yo jugué 9 yo. Con Pocholo, con Blas Marcelo, con Cristaldo. Y metí un montón de goles, metí. Y cuando yo voy a la sub-20, a mí me convocaban de 9. El finado Cristóbal Maldonado me convocó a mí. Primero Carlos Arazaguer, con Cristóbal estaban. Pero cuando yo llego a la sub-20, de 9 le encuentro a Julio González, Italia. Le encuentro a Ale Silva, Italia. Le encuentro a Tomás Humán, Italia. Freddy Vareiro, campeón de primera división, fue paraguayo. Imposible que fue. Yo jugaba en infantil. Bueno, pero el tiempo te y ahí empezó a jugar volante. Busqué para mi puesto. Y bueno, pues esas son las experiencias así que pues te da la vida y lo que vos estás contando. ¿Por qué estás contando cosas? ¿Por qué contás cosas viejas, Sasá?
Ya, ¿viste cómo sos? Sos rencoroso, ¿eh? No, ¿por qué estás contando cosas viejas? Si yo no te pregunté y vos te Y acordaste. porque vos me estás preguntando, que estamos hablando, a ver, y si hicimos mejor repaso más o menos me hiciste acordar cosas. Capaz que estoy grande, ya viste, medio leca. Tío, medio que te acordás. ¿Viste cuando sos grande? Cuando sos grande y te acordás muchas cosas, ¿te acordás? O viral la lecaína cuando uno es grande. Sasa, un volante que se enamoró del gol, dice arquitecto, dice Karim Salomón. Karim Salomón, o sea, qué capo Karim. Karim, muchas cosas hicimos juntos. Sasa dice... Anduvimos mucho detrás, o sea... Preguntarle por cuando se fue a la playa en Rosario, ahí enfrente, se cruza el río que había. Imagínate lo que hay en la playa. ¿Viste? No, enfrente, vos jugaste en Rosario, ahí enfrente. Hay como una playita enfrente. Y a ver... Nudista, pero ahí. Y una playa interesante, ¿verdad? Sí, hay muchas playas allá en aquella época. Pero de todo un poco, era vos cruzando ahí, encontraba cosas raras. Se cruzaba, pero había también creo un casino, La Victoria creo que se llama el casino. Después allá había unas cuantas playas donde se hacían varias cosas, qué sé yo. Me contaron, ojo, no, Karim me dijo, vamos a cruzar un poco para investigar, me dijo Karim, no fuimos. Bueno, Sasa. A mí me contaron. No, yo me fui con Karim y cruzamos y vimos y volvimos. No me contaron, vimos. Está lindo, ¿verdad? Karim Salomón. Está lindo, ¿verdad? Está bueno, ¿verdad? No sé, yo. Está bueno. Tranquilo. Sasa, ¿querés que se continúe en Canal del Taller o no? No, y vamos a ver cómo viene, hermano. Vamos a ver cómo está. ¿Cómo que no jugás? No está jugando. No estoy jugando. Por eso digo, a ver, los primeros 6 partidos jugué, después ya no jugué más. Y bueno, ¿y qué? ¿No le preguntaste por qué un jugador histórico no le hace jugar al técnico? No, claro que no. Yo no pregunto cuándo juego ni cuándo no juego. ¿Tu carácter no te ayuda? No, o sea, yo no pregunto eso. Sentarme a decirle, ponerme, no me pongan nada, eso no. Sasa, una opinión, y no, te lo con mucha franqueza, nos conocemos y seguramente por eso nos gastamos alguna informalidad o bromas. ¿Cómo vos lo ves a Moreno Martins y cómo tendría que jugar mejor en Cerro, rendir más? Y a ver, a mí Moreno Martins es un jugador que me gusta muchísimo, la verdad sí me gusta mucho. Y... la pucha... ¿Cómo te puedo decir? Ya, a mí es un jugador que me gusta y capaz que para el juego más o menos que Cerro tiene, ¿verdad? El tema de la dinámica, mucho por abajo, capaz más que eso le juega un poquito en contra, porque yo creo que el de más frontales, más fuerza, más por fuera, más centro, me parece a mí, ¿verdad? ¿Cómo se mueve en Cerro de afuera? ¿Qué consideración le podría tener vos de opinión? Te preguntan, ¿cómo está rindiendo Moreno? ¿Qué le contesta? Para mí que tiene que jugar más en el área. ¿Denis Caniza? Sí. Porque nosotros decimos que él tiene que salir, que tiene que jugar por Juan Cerro, por contar los extremos. No, o sea, él es un 9, él es definidor. Y practicamos la paciencia y estar ahí en el área y que haga goles y que todos gritemos. ¿Que todos qué? Gritemos. Todos gritemos. ¿Vos vas a gritar el gol de Moreno Martín, Denis? No. ¿Denis no va a gritar el gol, dice? Bueno, casi todo. Dice el tema del área, Sasa. ¿Cómo es pero él pelea, lucha, se abre. ¿Vos querés que viva en el área? ¿Vos querés que él puede ser un inquilino del área? Yo creo que no tiene que pelear tanto y más en el área nomás. Sí. Pues, ¿viste? A ver si nosotros o sea, el hincha en general es Moreno Martins no es un tipo que te haga meter a 3 tipos y hacer un gol. Él necesita de volante a los extremos que le hagan llegar la pelota y que pueda definir, porque él es un definidor. A mí es un crack, a mí es un jugadorazo. ¿Y qué necesita para definir? Yo creo definir? que él al salir a pelearse mucho, al salir afuera a chocar, como que le saca cierto espacio, digamos, él en el área. Él para mí en el área, tiene que estar ahí nomás. Sasa, pero una silla que le siente que da goles. Él sale del área a buscar la pelota, reclama falta, protestón, eso sí. Yo no digo que no lo toque, pero sale del área. Yo
yo creo que él sale, viste, porque a veces como que no tiene mucha participación, ¿verdad? Y la gente también, viste, que va encima, todo, o sea, pero también es un jugadorazo, a mí me gusta mucho. Es decir, si es por vos no lo movés de la titularidad Moreno Martins. No, claro que no. Para vos, Denis Canizza, No. esperá, Sasa. Para vos puede hacer banco, hoy está para banco. Y como está jugando Cerro Porteño, él no tiene la culpa, Moreno Martín. Un equipo que no está... Hoy lo pondría, le dejaría en el banco. En este momento sí. Denis Canizza lo deja en el banco. ¿Vos, Víctor Villalba? Sí. ¿Banco? Sí. A la puta. ¿Y vos, niño? Titular. ¿Viste cómo se debate el tema, Sasa? ¿Te imaginas, po? Denis Canizza, banco, Y Víctor por Villalba. eso es más que gusta el fútbol. Y vos no le podés decir. ¿Viste en el fútbol? El fútbol es más que gusta. No hay lógica y todo relativo. Nada es absoluto en el fútbol. Más que gusta, mira. Está muy bien. Sasa, ¿por qué para vos tiene que ser titular y para Denis Canizza el recordman? El recordman dice, no, yo lo dejo en el banco y Víctor Villalba en el banco y dice el niño Jorge, no, titular, dice. ¿Por qué para vos tiene que ser titular y no banco, Sasa, Moreno Martins? Sí, Arturo, ¿sabes qué fue cuando dijiste vos? ¿Viste? Recién dijiste vos, el recordman dijiste por Denis era. Qué pucha lo de Denis, ya es 4 mundiales increíbles, ¿viste? Qué impresionante, qué gusto, ¿verdad? Vos te pones a analizar, a pensar y te vas a decir 4 mundiales a la miércoles. Gracias. Denis, vos sos un capo, ¿sabes qué? Y acá No, en la Denis, mesa, y acá en la mesa muchos me cuestionan, acá. Me quieren... no saben nomás. No saben nomás, no saben nomás, Gracias. olvídate, no saben nomás. Ah, nosotros Puta, no boludo, sabemos. o sea que... No, pero... 4 mundiales, ¿sabes? Estoy pensando así. A mí, yo me acuerdo que tenía la ilusión cuando estaba el 2006 de mundiales. Sí, Luego acá, juega mundial y acá Denis niño, jugó eso 4. me retruca, eso no... No, niño, Víctor Villalba. Muchas veces, Y sí. imagínate, o sea, tiene 4 mundiales y le va a hacer sentar a Moreno Martins en el banco. ¿Y por qué? No, pero niño, un local en que este es Moreno momento el Martins, juego ¿eh? de Cerro no da para Moreno Sí. Martins. En este momento. Pero te dijo, o sea, necesita un 9 de más movilidad. arropalo con los extremos. pero no está funcionando el equipo, niño. Arropalo. ¿Y vos, Víctor Villalba? No, yo coincido con Denis. No da ¿Viste? para Escuchá, el funcionamiento de Sasa, Pone Cerro caliente Porteño, la no sabe da, este güey. niño. ¿Escuchá? Sí, bueno, yo sí lo pongo, yo sí lo pongo. Bueno, pero el recordman dice no. Recordman es Sasa. Denis dice no, yo lo dejo. También, pará, Arturo, recordman sí, Sasa también, ojo. Sazana reconoce. ¿En qué? Goleador del fútbol No, paraguayo. yo hablo de mundial. Ah, ya. Hablo Sasa No, de ahí es mundial. indiscutible, Denis. Indiscutible. A veces dice Denis, escuchamos otra frase de Denis, dice, mientras yo hago 6 goles sin delantero, no digo Sasa. ¿Vos te imaginas? ¿Vos estás de acuerdo con eso? ¿Cómo dijo? Dijo, Pero yo escucha, en fútbol en táctica le hago 6-0 sin delantero. Pero yo en fútbol en táctica le hago 6-0 sin delantero. y a vos te incluye también, ¿eh? No, acá a la mesa nomás. Eso es que vos le No, llamás. yo creo que Denis me pone a mí. Yo creo que Denis me pone. Sí. Sazá. Escuchá lo que dijo que a nosotros nos hace 6-0 sin delantero. Pero yo en fútbol en táctica le hago 6-0 sin delantero. Quiere decir, táctica dijo. Sí, Quiere táctica. decir que Moreno Martín, Sí, para su... entiendo. Esperá, Y... táctica dice, quiere decir que... ¿Lo dice él? No, y él dice, vamos a ir a Moreno Martins. No juegan para Moreno, dice Denis. En este momento Cerro Porteño. No juegan para él. Sí, en este no. No, lo que dice es que hay que jugar para Moreno. Y menos Yo creo contra Palmeiras. ¿Eh? Y menos contra Palmeiras. ¿Escuchaste? Yo coincido con Denis plenamente. Yo creo que hay que jugar para Moreno. Sí. Y es lo Para que mí dice, sí. es que Hay no darle esta tiene. oportunidad y el equipo juega para él. Claro. Pero por eso dice, él No, sale a buscar porque no tiene quien le entregue. Claro, no tiene en este momento. ¿Entendiste, Sasa? Eso es cierto. Entonces- Sí, entendí, clarito entendí. Sí. Entonces quiere decir que Y Denis comparto tiene... lo que dice Denis. Y bueno, eso nomás. Comparto, pero o sea que igual le pongo, che. Y Yo vos, le pongo Víctor igual. Villalba. Vos no te podés quedar con... No, con Sasa yo me siento en la mesa y vamos a saber qué. Habla un poco con él, Víctor. No, Santiago, lo que apuntás es que Cerro tiene que cambiar ciertamente su método de juego para que Moreno Martín encaje, ¿verdad? Porque jugando de esa manera el equipo no... O sea, no va a jugar como siempre teniendo un 9 medio estático como el boliviano. A ver, a la pucha, viste vos sí cambiar Cero su manera de jugar. Pero si Cero entra por el medio, por los costados, por fuera, por todos lados, y el 9 está ahí en el área y define, yo creo no sé qué tanto tiene que cambiar. Yo creo que a veces más yo creo que Moreno sale demasiado más del área.
Más o Dale pelea, que choca, o sea, yo creo que al tipo le deja en el área, al tipo, que para mí es un jugadorazo, por eso hizo todo lo que hizo. Y hoy al Soto, físicamente yo lo veo entero, y se lo devora por derecha, devora por izquierda, mete pase filtrado, y dejarlo más en el área, que estaba temprano, y si la cara, pero iba a meter gol. Para mí, ¿verdad? Para vos. Y el equipo, como que jugar para él. Jugar para él, tener un creativo que abre con extremos. Cerro Chiquiar se busca un 10 para decir, no es 10, el digo ya está desapareciendo. Un extremo, un creativo, un Sergio Díaz que arranque desde atrás. ¿Vos considerás que eso le falta a Cerro? A ver, ¿viste? Cerro le perdió a Sergio, le perdió a Robert. Sí. ¿Viste? Ofensivos. Sí. Para mí el indicado es Ángel. ¿Quién Ángel? Melli, Romero. No, Ángel está en Cruz Azul y yo tengo la información que va a volver a Corinthians. Y si se hace un esfuerzo, yo creo que el indicado es Ángel. O sea, vos, Sergio, por lo que juega, Sergio es un monstruo. Morales, y si hay que ser un jugador, o sea, yo lo miro de afuera. Quiere ¿verdad? decir porque que vos sabés. por lo que es Cerro, ¿Y vos qué y hay sabés? la Ángel? posibilidad de traer un jugador, es Ángel. Y vos, Ángel, Para dijo mí, que- ¿verdad? y Ángel, que le gusta la idea. No sé, hay que preguntar a él. Hablé con él, pero No, viste, acá no va a quedar. hablando Vos fútbol. hablaste con Ángel Romero. ¿Qué te dijo Ángel? no, que está bien, es que no sé lo que va a pasar con él. no sé. ¿O está comprometiéndolo Ángel? Pero si No, yo digo mirando más lo que es Cerro. O sea, viste los jugadores que Cerro perdió. Porque Cerro la verdad que perdió jugadores como Sergio y como Robert, las puchas. Todos sentimos. Aparte por lo que venían jugando, por lo que pueden darte al fútbol. Y mirando más o menos las características, como que Ángel es no es que vale por los dos, ¿verdad? Pero es por el tema de la copa, por cómo estamos, la euforia que hay. Si me preguntan a mí, ¿verdad? Yo lo buscaría a Ángel. Si fuera vos, Juan José Zapá, le llamarías. Claro. Por lo menos a preguntarle. A lo mejor ya lo hizo. Seguramente, si no sé. Ahí tengo eso. ¿Vos sabés más de lo que decís? No. ¿Y cómo si hablaste con Ángel? Bueno, capaz que un poquito. Contanos ya, Sasa, ¿qué te dijo Ángel? No, yo no puedo decir, no sé, yo no sé. ¿A vos se te ocurrió? Pero viste, hablando de forma, viste cómo a Denis le gusta hablar mucho de estadística, ¿viste? Y mirando lo que es el equipo, lo que es Cerro, cómo está, pucha, Ángel yo creo que encajaría. Pero nadie puede discutir la Para calidad, lo que- Ángel. No estamos discutiendo, estamos hablando de su costo también, ¿eh? Y bueno, sí, o sea, son muchas cosas, pues son muchas Son cosas para que muchísimas entran a... cosas. Pero Bueno, si hay un jugador para elegir, la pucha, yo como hincha, ¿verdad? O sea, como que le quiero al club, para lo que es la Copa, por lo que hace contra Palmeiras, Ángel es un tipo que conoce mucho el equipo brasilero y yo creo que él sería una buena opción para... Pero qué sé yo, no sé. para Palmeiras, para ante Palmeiras. Jaimito, ¿cómo se dice? Está bien, Ángel, está bien, Santiago. Auché, contanos de él. Él es un volante. ¿Y después? ¿Qué condiciones tiene? No, buen jugador, obviamente es un jugador. No, muy buen jugador. Que seguramente va a seguir mostrando, ¿verdad? O sea, está... la vez que me tocó jugar con él, la verdad que bien, o sea, de buen pie. Pero viste, vos me decías, Uche, por lo de Cerro, ¿verdad? Y por lo que Cerro estaba buscando, por lo que necesita, yo creo que era por otro lado. No, Auché tiene ganas de jugar en Cerro, amigo de Claudio Aquino. Juega, es Sí. extremo, llega bien, puede ser útil en Cerro. No, Guille juega a ver, le tocó jugar por fuera y por dentro, tipo doble 6 también. Y le tocó jugar por fuera, por izquierda. Y sí, o sea, así que vos, o sea, está jugando bien, está haciendo un buen torneo. Él ya lo viene haciendo ya el año pasado, un torneo bueno con General. Pero le gusta a él la idea de No, jugar en buen Cerro. jugador. A Guillermo Auché le gusta la idea de Sí, jugar claro, en sí. Cerro. Sí, le gusta, sí. Inclusive solemos charlar de eso. ¿Y qué te dijo él? No, a él le gusta que juegue en Cerro. ¿Y Me qué te pregunta dijo? así como ¿Para él, qué? más o menos así le explico, o sea, no que le explico, le comento más o menos. ¿Y cómo? ¿Qué, Pero qué- sí, él me dijo, sí, o sea. ¿Él te dijo? ¿O vos le dijiste que le juega en Cerro?
No, así está hablando, creo que él me ha comentado que la gente, no sé qué, y me preguntó como el club, y le dije lo que es el club. Y él creo que es muy amigo de Claudio. Sí, Pero Arturo, o sea, vos le preguntás a cualquier jugador y Juan Cerro y todo, y Juan Cerro. Todos quieren jugar en Cerro. Claro. Y vos, Como también todos quieren jugar en Olimpia. Sí, y vos, Sasá... O Sasá no jugó en Olimpia. ¿Por qué? Y no recuerdo, o sea, me imagino que te habrán llamado en algún momento. ¿Alguna vez surgió la posibilidad Sasá de Olimpia para vos? A ver, yo creo que fue conozco mucha gente, ¿verdad? O sea, conocí mucha gente y hablamos un par de veces, o sea, siempre educadamente, con respeto. Y te dijeron, pero vos dijiste no, yo soy de Cerro y Cerro muero. A ver, yo tengo una historia no muy larga, pero historia bien con Cerro. Viste, a mí la gente me vincula mucho con Cerro. Y a veces yo digo que, o sea, viste que yo me pongo a pensar nomás. Y yo, Sasá, por ejemplo, no tengo tanta historia con Cerro Porteño como parece. Pues yo no jugué tantos años en el club. Sí, eso sí, salí del club. Pero el tema es... El tema es lo que... No sé yo, no. No, pero vos sos hincha de Cerro. No, yo que mucho el club, o sea... Pero vos sos hincha de Cerro. Yo soy hincha de Cerro, sí. Sos hincha de Cerro. Yo soy hincha de Cerro. Bueno. Yo soy hincha de Cerro. Y cuando puedo voy a la cancha y voy a la cancha como hincha. Sí, eso señor. no niego. Mi hijo son hincha de Cerro y no vamos a la cancha nosotros. Bueno, ¿estuviste en el Clásico? No pude porque estaba por acá. Ah, bueno. Bueno, Sasá, un saludo al aire. Ya hablamos de Auche. Gracias por este tiempo, Sasá. A la orden, un abrazo. Y Capo Deni ahí, Capo Deni, toda la mesa. Saludos, Santiago. Fuerte abrazo. Así, ahora, Deni, y toda la mesa, Capo. Dice, primero, ¿cómo te va, Huguito? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Ya que te buscamos mucho, Hugo. ¿Cuándo vas a ser presentado en Olimpia, Hugo Fernández? Y justamente estaba hablando con el profe Landaya ahora. Me dijo que posiblemente el miércoles me presente ya. Y somos vecinos. ¿Por qué no venir un ratito acá a compartir la mesa con nosotros, Hugo? Porque va a ser difícil hablar con vos. Disculpa, realmente pido una disculpa, Arturo, por no haberte atendido lo Pero ahora vos estás acá ¿a cuántas cuadras? ¿A una cuadra y media estás? Una cuadra y media, Arturo. Vení, no, Hugo, vamos a hacer por Instagram, vamos a charlar, a hablar. Sin ningún compromiso. ¿Vas a venir? ¿Ahora, Arturo? Ahora vení, media hora, estamos cerca, te vamos a ir al estacionamiento. O vení caminando nomás, Hugo, te espera Rodrigo Casián, te acompaña y después te vas. Bueno, voy a ir, Arturo. Ahora te esperamos, ahora, gracias. Adiós, te esperamos. Ahora viene Hugo Fernández. Decirle que le va, Rodrigo. Decirle, acá media hora nomás charlamos, hablamos, fútbol argentino y ya volvemos. Nueva Pilsen Extra pura malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordatos a Castrol Magnatec y andad tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ICA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos en la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve. Es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021. 211-099. Te esperamos en Cibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Viene por acá Huguito Fernández. Viene Huguito Fernández por acá. Un día que estuvo acá, vecino de Carlos Torrico Torreani. Sí. Y puede venir junto Torrico con él.
¿O Torreani está ahora en Tigo? Me parece que sí, a esta hora. Porque creo puede que venir. está Qué ahí. raro que Cesarito no te escribió. No se reportó hoy, sí. Le extrañaba, pero No, ¿qué le voy a extrañar? No ¿Por está qué le voy a en extrañar? políticamente. No. Pero qué terrible. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llega una nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, porque lo que cargas importa. Vive en Fernando La Mora, entro a las 16 hasta las 23:30, Carlos Torreani. Está en Fernando La Mora. Se vive. mudó. Se mudó. Viene para acá Gerardo Hugo Fernández. Rodrigo, ¿a dónde se fue? Se fue a esperarle. Pero tiene que conocer, tiene que venir, si no quedamos, si no viene cagamos, ¿Querés una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10, Chacomar, respaldo total. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Seguinos en redes sociales como Asismed PY o llámanos al 288-7000 Asismed toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Buenos días, señor. Estoy escuchando como siempre el programa. Saludos a Víctor Villalba. Gracias. ¡César! Gracias, César. Atento siempre. Acá está. ¿Querés leer vos? No, está bien. Lean por otra vez, Denis, ahí abajo. Buenos días, señor. Estoy escuchando, como siempre, el programa. Saludos a Víctor Villalba. Sí, está bien. Sí, léele vos. Yo creo que Saludos a yo Víctor tengo Villalba. una teoría. Me dejó de escribir tanto porque le invité hace un mes 3 veces a jugar partido y las 3 veces no se fue. No aceptó. Entonces medio que bueno. por eso me parece que no me Invitaste a escribe. jugar Elige Electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Saludo a Walter Rabinovich. Hoy es su Está de cumpleaños. Está de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades, mi querido Un Walter. saludo especial Muchísimas para él. felicidades. Saludo Walter para él. Rabinovich. Él trajo el tema El llanto de la suegra. El Walter Rabinovich trajo un clásico que se llama El llanto de la suegra. De Ovalemaco. Con CNT 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, una Chevrolet Tracker, un departamento amoblado a estrenar, 2.400 millones más una Toyota Hilux, 50 premios en efectivo, 3 combos o papá y una Mitsubishi ASX 0 km por solo 10.000 guaraníes. Pedí CNT Cheporemoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Está de cumpleaños también Ariel Ifrán. Así es, Ariel Infran. Muchas felicidades, Ariel Ifrán. Saludo para el vendedor, amigo de Gustavito. Javier, ¿cómo te va? Hola Arturo, un saludo para vos, para toda tu audiencia y los compañeros también ahí en la mesa. Bueno, Javier Acosta, director deportivo de Guaraní. Es trascendido, no lo tome como un tema oficial. José Cuelman, ¿está en el interés del Cerro o no? La verdad que no me estoy enterando por tu parte, no tengo esa información. No, por eso decimos trascendido. Como periodista uno recoge la información y consulta. Si no consultamos, haríamos mal. Oficialmente no hay nada, Javier. No, la verdad que no, Arturo, no tenemos ninguna información de ese tipo. No hay ningún pedido, nada. No, absolutamente nada. ¿Cómo lo ves en el tema de esta convocatoria a la selección a Colmán, Javier? Y la verdad que está en el mejor momento de su carrera. Él ha mejorado muchísimo como futbolista, realmente en todos los sentidos. Y yo creo que le toma en el mejor momento de su carrera. De hecho, que fue su primera convocatoria a una selección mayor. Y él está muy contento, está rindiendo, está muy comprometido con el equipo. Y eso lógicamente hace que el cuerpo técnico haya visto su evolución y que lo haya convocado. Javier, ¿él hasta cuándo tiene contrato con Guaraní? Hasta fin de año.
Hasta fin de año. Pero eso quiere decir que no hay un porcentaje del pase que haya comprado Guaraní, que él está como jugador libre, por así decirlo, hasta fin de año. No, el club tiene un porcentaje de sus derechos. O sea, en cualquier caso, directamente con Guaraní se negocia, no es que se activa la cláusula de rescisión y ya puede salir, sino que hay que adquirir ese porcentaje que tiene Guaraní. Sí, se tiene que, cualquier oferta que venga por el jugador tiene que pasar por, obviamente, como por la avenida del club, porque tenemos nuestra participación en eso. Javier, ya mirando el segundo semestre del año, ¿tenés en mente qué contratos terminan? Tengo entendido que el Topo Cáceres es uno de los que finaliza. Hay varios jugadores que están terminando contratos realmente en junio, ¿verdad? Pasa nomás que justamente esta mañana estábamos charlando con el cuerpo técnico y están en evaluación, y de repente, decir un poquito, hablar sobre quienes acaban en junio, de repente es todavía relativo porque tenemos todavía 5 fechas y nos queda por delante, y el cuerpo técnico también está evaluando quiénes podrían quedarse, quiénes podrían extender contrato y quiénes realmente también vamos a ver cómo acaban estos partidos y vamos a evaluar seguramente quiénes se van a quedar y quiénes van a continuar, ¿verdad? Hernán Pérez. Buen jugador, mucha jerarquía. ¿Hablaste con él? No, la verdad que no tuvo un contacto con gente de la directiva, con Santi, con Ricky el otro día, y bueno, obviamente que es un poquito más informal que otra cosa, pero sí, obviamente que también entre charlas se tira también la idea de que venga, obviamente que es un jugador de muchísima jerarquía, pero bueno, él creo que está acabando en el club donde está y seguramente está evaluando posibilidades. ¿Él está en Qatar, está? Sí, está por ahí. Pero ya no sigue en Qatar. Tengo entendido que ya no, creo que termina el vínculo ahora también. ¿Ahora? En junio, en este mercado de pases, sí. Sí, en el mercado de pases. ¿Y quiere decir que puede venir? Él ya no vuelve a Qatar, sabemos. ¿Vos decís que puede jugar en Guaraní? Bueno, él va a evaluar seguramente las propuestas que tiene y obviamente que le manifestamos también nuestro... siempre un jugador así es interesante, ¿verdad? Pero como te digo, él va a evaluar sus posibilidades y vamos a ver. La verdad que, como te digo, fue una charla mucho más informal que todavía más seria o alguna propuesta concreta, la verdad que no hubo todavía. Bueno, para Guaraní le interesa, dentro de sus posibilidades para ustedes sería más que interesante tenerlo a Hernán Pérez. Siempre un jugador de jerarquía es interesante al todo. Bueno, ¿quiénes se van de Guaraní, Javier? ¿Quiénes se van? Bueno, todavía no tenemos la lista de quién se va o quién, como te digo, quedan todavía 5 partidos y me parece muy prematuro hablar sobre quiénes se van. Obviamente que hay sondeos por jugadores como siempre por jugadores Guaraní, más todavía con el plantel que tenemos, el plantel joven, pero de momento no te puedo decir quién se va. Gorosito había pedido Ramón Sosa de Olimpia, fue a Gimnasia. Gorosito habló muy bien, sugirió Roberto Fernández en Gimnasia. ¿Sabes algo? ¿Por el caso de Roberto Fernández? Por él hay obviamente que varios equipos, como siempre, ¿verdad? Un jugador con muchísimo potencial, un jugador joven con características y cualidades que realmente no abundan y siempre hay sondeos de todas partes por él. Bueno, seguiremos charlando, Javier, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, saludos a todos. Está bien, gracias. Javier Acosta, dirigente de Guaraní. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o llamando al 097 47 37 804. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor. Regala Avemay Flores.
¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay? Diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Solar, El Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, Capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio. Y Loma Butá, ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. Bueno, sí, ya sé, el tema de la maleta. Sí. Vos estás en su chuma, ¿verdad? Sí. Es que salió en todos lados. ¿Qué tal, Damián? No tenés que hacer chuma, Vito. Nosotros le preguntamos, ¿vos tuviste? Sí, yo estaba presente. Nosotros le preguntamos el tema de la maleta perdida. Atención, Capital Alta Tampeño anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catalina, sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18. La Plata Empeños, cada vez más cerca tuyo. Empeña seguro, empeña en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. En Electroban te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos. Cuando todo sube, en Electroban bajamos nuestros precios. Escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. En Erimark, hasta mañana con tus compras desde 200.000 guaraníes. Participa el sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 guaraníes. Y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Está Huguito Fernández con nosotros mientras viene Pancho para acá. Huguito, acá tenés tu silla, Huguito. Gracias, Huguito, gracias. Le agarramos de golpe a Hugo Fernández, por hace rato no nos vemos, porque somos vecinos. ¿Cómo anda, Huguito? ¿Cómo anda? ¿Está bien? Bien, ahí está la silla, sentate, ese puede ser Pancho, toma Instagram Abaillo. Pone ahí en Instagram Abaillo. Ahí está Huguito Fernández. No, vuelve a la Olimpia. ¿Y en qué momento? Sí, sí. ¿En qué momento? Esa va para, ahí está con Huguito Fernández. Disculpa, Huguito, si te agarramos de apuro. No, tranquilo. Porque está acá. Y estando acá, lo mío que estaba acá. ¿Entendés? Sí. ¿La conocés a Denis Caniza? Sí, claro que sí. ¿Qué sabés de Denis, vos, Hugo? ¿Qué sabés de Denis Caniza? Porque Sasá dice que uno se remita mucho al pasado. Ah, quiere que te acerque más al micrófono, dice. Tenés que ponerle a Damián ese para Pancho. Sí, voy a echar un cable. Bueno, vamos a hablar de Hugo Fernández, compañeros. Lo tenemos en la mesa de Hugo Fernández, el público de Olimpia va a escuchar atentamente, el aficionado va a escuchar atentamente. Estuvo en Defensa y Justicia, se había lastimado, que había quedado fuera del Olimpia un tiempo bastante. ¿Cuánto tiempo en Defensa y Justicia, Hugo? Un año, Arturo. Un año. Te envía muchos saludos Carlos Torreani. Ah, Carlita, sí. Sí, un está vecino, escuchando sí. Ahora está Fernando de la Mora, vive. Ah, Fernando, sí, me escribió el otro día por Instagram. Me había dicho que me preguntó si volvió a Olimpia. Defensa y Gimnasia fue un club creado por colectiveros, ¿verdad? Creo que sí, Arturo. Sí, había escuchado eso. Defensa y Justicia fue creado por colectiveros. Era de unos transportistas. Creo que esa es la historia que crearon Defensa y Justicia, dicho sea de paso, transportistas, que fue el presidente de una cadena de ómnibus, o el jefe o el sindicato, ahí crearon Defensa y Justicia. Eso habrás recogido así nomás. Sí, me escuché por ahí, Arturo. ¿Sí? Escuché que hablaron de eso ahí. En Defensa y Justicia, sí, señor. Es para conocer un poco de Defensa y Justicia. ¿Cómo se club institucionalmente, Huito? Contanos. Muy bien, Arturo. La verdad que el día que yo llegué, he visto un club muy organizado.
tienen todo, vos te quedás después del entrenamiento, llegás antes para desayunar, te quedás después, tiene un almuerzo, si te querés te quedás a descansar para entrenar el otro día de vuelta. La verdad que te dan todas las comodidades. Para mí es un excelente club. Defensa y Justicia. ¿Y cuánto tiempo en defensa hubo? Un año, Arturo. Un año, Víctor. Sí, un club que creció mucho en este último tiempo con los títulos también, porque ganó la Sudamericana, ganó la Recopa, y eso como que fue agrandando un poco más la estructura. Primero, de aquí lo mirábamos casi como un club modesto, pero en el último tiempo se posicionó bien entre los poderosos del fútbol argentino. Sí, la verdad que después de que ganó la Sudamericana, después la Recopa, después de eso, cada año clasificaba a una Copa Internacional o peleaba en el campeonato local ahí arriba. Y como decía, la verdad que en estos últimos tiempos le fue muy bien al club. Como te dije, después de que ganó esas dos copas, trataba de pelear siempre ahí arriba también en el campeonato local, en la Copa Argentina también. ¿Y cómo es la gente? Muy fanática, llena los estadios, por ejemplo, cuando juegan de local. Para empezar, ¿a cuánto de Buenos Aires queda Florencio Varela? Queda 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos, sí. ¿Y los hinchas más bien son de esa zona? O sea, de son Florencio todos de Varela. Varela, sí. La verdad que son muy fanáticos los hinchas, siempre van a la cancha, por más que pierda o esté ahí en abajo, la verdad que siempre están ahí apoyando. En el último partido prácticamente había muchísima gente todavía. Y la verdad que para, como te dije, un excelente club, no tenés presión, porque allá en Argentina los clubes grandes siempre dicen que tenés presión, pero ahí en defensa no, siempre los hinchas te apoyan, nunca vas a recibir críticas ni por las redes sociales tampoco. Cuando hablamos de Huguito Fernández, nos acordamos de su habilidad. Sasa me va a decir a mí que estoy otra vez Vilán, Aldeca. Y yo te dije una vez que tenías un parecido, pero jugaba más abierto, Campitos. Sí, Jorge. ¿Te dije, no? Sí, me habían dicho, Arturo. ¿Vos lo viste jugar a Jorge Campos? Sí. Velocidad. Y Jorge Campos tiene la característica hubo la de Jorge Campos, saludo para el querido Jorge Campos. Son jugadores que en su especialidad, en su especie, cuesta encontrar. Y vale mucho eso. Hoy en día sí. Antes sí había mucho, Arturo. Pero ahora no. Ahora. Y Olimpia lo va a necesitar y lo necesita, Hugo, y hablo de Jorge Campos, para que los millennials, lo de hoy, puedan entender. ¿Cuánto tiempo vos tuviste en Olimpia, Hugo? Ahora No, sí. La etapa que estuviste en primera, ¿no tuviste mucho tiempo? ¿Te lastimaste? Antes de lastimarme estuve 2 años y medio, Arturo. 2 años y medio, bueno. Y ahora vuelve al Olimpia con una expectativa grande, enorme. Hugo Fernández, ¿cómo se dio tu vuelta? Bueno, la verdad que me habían llamado, Arturo, se había comunicado conmigo el presidente, me había dicho que quería contar de nuevo conmigo para junio. Yo tenía contrato hasta el 30 de junio, pero me habían comentado allá en defensa también que le habían llamado acá a Olimpia y le habían pedido un permiso para que vuelva ya antes de que termine el contrato. Ajá. ¿En qué sentís que evolucionaste en este tiempo en Argentina? ¿Qué cambió en tu juego, de lo que teníamos acostumbrado a verte en Olimpia a lo que vamos a ver ahora en este nuevo ciclo? La verdad que allá en Argentina se trabaja mucho la intensidad. Yo creo que mejoré mucho en eso, en ser más intenso, en la presión. El profe BKC trabajaba mucho de eso, en la presión tras pérdida. Creo que en eso mejoré muchísimo yo. Menos traslado de pelota quizás, porque a veces, me acuerdo de tu paso por Olimpia, hiciste partidos muy interesantes, pero a veces como que llevabas un poco más en la cuenta la pelota, tenías que soltar antes. En Argentina no tenés tanto tiempo para tener pelota en los pies, ¿verdad? Así mismo, en Argentina, siempre cuando recibí la pelota ya te llegan 2 o 3, por eso se trata de jugar mucho allá a 1 o 2 toques en Argentina. Una consulta. ¿Hay mucha diferencia del fútbol argentino con el paraguayo? ¿Y cuáles son, desde tu punto de vista? La verdad que sí, y como te dije, se trabaja mucho la intensidad ya. Se corre prácticamente todo el partido. Como te dije, en la intensidad se trabaja mucho allá. Es más rápido también para mi parecer es más rápido también en el juego. Tratan de jugar siempre por abajo. Es raro, vas a ver pocos equipos que tratan de jugar por arriba. Siempre todos los equipos tratan de jugar por abajo. Acá en Olimpia, porque tenés poco tiempo, hubo poco tiempo, tiene Cáceres. Y nos imaginamos un mediocampo, pero no queremos menospreciar a nadie ni golpear a nadie, porque esa no es nuestra intención.
¿Cómo te imaginas Olimpia lo que pretende Cáceres? ¿Vos llegaste a hablar con él? No, todavía no hablé con él, Arturo. Porque va a jugar sobre la izquierda. Sí. Sí. O juega sobre la derecha, Hugo. ¿No tenés problema con perfil cambiado? No tengo problema. ¿Jugaste En mucho allá en defensa, Argentina? defensa también el profe me solía poner por izquierda o alguna vez por derecha también. Y bueno, ¿y vos dónde lo crees lo va a poner? Por izquierda, ¿Vos? Cardoso. A la izquierda. ¿Vos, niño, a la izquierda? Hoy a la derecha. Por Ale Silva. No, yo No, te pero acabo de puede pasar. jugar Cardoso a la derecha también. También. Puede ir Cardoso, Cardoso a la pero derecha, ese es el Fernández lugar. a la izquierda. Yo Lo creo que va a ganar con eh, Hugo Fernández gana. Sí. Estamos hablando de un jugador Gana. Refuerzos. Refuerzos. Un refuerzo. El título de refuerzo. Si tuviera que tener, y si no tuviera Olimpia pensaría en Hugo, pensaría. Conoce la casa, estuvo años jugando Hugo Fernández en Olimpia. ¿Y cómo lo ves a Cáceres? ¿Vos te imaginaste seguía lo de Olimpia o no, Hugo? Sí, en los partidos del campeonato local siempre solía haber, Arturo. Lo de Copa no tanto porque coincidía siempre con nuestro partido también, pero sí lo del campeonato local siempre lo solía ver. Y viste que está Quintana, Fernando Cardoso. Sí, le está como he dicho, también le está tocando mucho a los jugadores, a los jóvenes, le está ¿Y dando vos no mucho la estuviste con oportunidad. ellos? Sí, estuve con Fernando, con Paiva, con Claro, Quintana. por Sí. eso. Julio también fue tu compañero. Sí, ¿o no? Julio Cercas, sí. Él, O sea, lo conocés él se perfectamente. se había retirado antes que yo me vaya. Pero lo que sí, Hugo Fernando, Huguito se reencuentra con Guillermo Paiva, Fernando Cardoso, Hugo Quintana. Así es. Sí, así Es mismo, una Arturo. camada que vuelve a jugar juntos. Cuando se sume Hugo. Sí. Gómez no está contigo, ¿no? Gómez también había coincidido con Saúl también antes que vaya a Huracán él. Había Zárate no, coincidido ¿verdad? también. Con Luis en la reserva. En la reserva Sí coincidí con Luis, sí. Casi todo. Walter González también. Walter también. Walter antes que se haya vendido él, había coincidido en la reserva con él. Hugo, en esta necesidad, perdón, ¿querés preguntar? No. Yo hablo del tema de la Copa y la responsabilidad tuya. Hugo ha creado un clima de gran expectativa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Francisco López? Hola Arturo, saludos para Hugo, para la mesa también. Ocurre que también se habla de Brian Montenegro, que yo creo que viene. Sí. Me da la sensación que viene. Y el compromiso de Olimpia en esta sudamericana, Goianiense su rival. Vos vas a jugar contra Goianiense, vos estás para jugar. Sí, Arturo. Ya está para jugar, y va a jugar. Y va a ser seguramente una figura de atracción, porque lo es, Hugo Fernández en esta vuelta a Olimpia. Estoy viendo, ustedes jugaron ante Goianiense. Sí, a mí Un me grupo. tocó jugar los dos partidos titular contra Goianiense. Estuvieron 3-2 en Goiania y 1-0 ganaron los brasileños en Argentina. En Argentina, ¿Y ganó sí. defensa afuera? No, los No. dos perdió. Los ¿Y dos cómo perdió. es Goianiense ya que estamos? El de local contra nosotros, ellos, Arturo, salían a jugar mucho. Pero cuando fueron a Varela, recuerdo que no habían hecho el gol y se metieron prácticamente todo el partido atrás. Pero de local sí no salieron a jugar, tenían jugadores muy rápidos por fuera, nos presionaron mucho también ese partido. No es un equipo que brilla mucho, o sea, no deslumbra, pero saca resultados. Sí, así mismo, ¿no? Sí, jugó el segundo partido, jugó titular. En Varela había entrado en el segundo tiempo. él. Hugo Fernández contra Churín contra Fernández, sí más o menos, para que se entienda la figura Sí, conocida sí. nomás. No digo que no sea el equipo, digo figura Claro. conocida. Y Montenegro estuvo también en los dos partidos. Sí, entró en el segundo tiempo, Brian. Sí, él había hablado con él. O sea, es un equipo que es parejo si vamos a la comparación con Olimpia. O sea, no es un cuco, por así decirlo. No Así es un mismo equipo es. para tenerle miedo. ¿Cómo le ves justamente? En el partido Olimpia Goianense, ¿cómo le ves? Yo creo que, como te dije, contra nosotros, ya estando yo en defensa, de visitante ellos, no es que te salen a jugar, es un equipo que te espera. Pero ellos serie local. pareja. Sí, yo creo que sí. ¿Puede Yo creo pasar que Olimpia? Sí, yo. Bueno, estamos con el Instagram, esta última parte con el Instagram Baillo, Arturo M. Rubin, ¿verdad? Sí, la gente se sigue Con conectando. el Instagram Arturo M. Rubin. Pancho le preguntaba cómo le ves. Sí, y también preguntarle un poquito porque, al menos desde el periodismo argentino, desde la afición misma, se lo ve a Becachese como una especie de futuro entrenador de élite. ¿Cómo es Becachese? ¿Qué te enseña? ¿En dónde está la diferencia? ¿Por qué se lo vende tanto? La verdad que yo le veo, es un técnico muy que le gusta prepararte a vos, ¿sabes? Le gusta que vos estés siempre bien, que estés siempre entrenando al 100%, eso es lo que siempre nos solía decir a nosotros,
en los entrenamientos no quiere ni que regulemos un poco. En el entrenamiento prácticamente eran 35 minutos máximo, pero eran al 100%. Era poco descanso, pero siempre le metíamos siempre al 100. A lo que dice Francisco López, perdón, le señalé con la dedo a Francisco, es que acá, cuando juegue y lo va a decidir los compañeros en Olimpia, es un juego profundo, es un juego de pocos pases para arriba. Sí. Esa es la característica de Olimpia, llegar. Sí. Llegar y te imaginas la intervención que tienen. Con pelotas largas. Con pelotas largas, ¿vos ya te imaginas? Sí, Arturo. Sí. Ese es el juego de Olimpia. ¿Lo venía siguiendo? Sí, le dijo, sí. Y habló sobre ese tema Francisco. Esas son las características que tiene que implementarla con Brian si viene y con Hugo que ya lo tiene. El miércoles va a ser presentado en la sociedad así públicamente ya. Sí, así mismo, Arturo. Ya Olimpia reincorpora Hugo Fernández, así es. Sí, Arturo. El miércoles. Sí, Hugo, ¿te preocupa un poco que va a pasar un tiempo sin actividad para aparecer en escena en Sudamericana? Porque tus compañeros van a seguir jugando torneo de apertura y vos recién vas a poder jugar en Olimpia el partido de ida y casi un mes recién falta para eso. ¿Preocupa en cierto punto eso? No, para mí no, porque voy a tratar de mantenerme siempre en los entrenamientos, de tratar de trabajar al 100, tratar de mantenerme a la par de mis compañeros que, como decía, van a venir jugando el campeonato local de lo que queda. ¿Y qué aprendiste, independientemente del técnico que decía Francisco López, qué aprendiste vos en la Argentina? Decía, marcan 3, me es difícil. ¿Es esa pasión puesta en cada partido? ¿Es el clima? ¿Es el ambiente? ¿Se siente la presión? Sí, se siente, Arturo. A mí me tocó jugar en los octavos en los cuartos contra Boca en la Bombonera. Y se siente, Arturo, más con la gente de Boca, que como siempre dice, como se dice en la Bombonera, es jugar otra cosa, que la gente que te apoya prácticamente todo el partido, y se sintió mucho eso. ¿Vos sentiste también cuando jugaban la Sí, yo estuve 2 años en el fútbol argentino y se siente muchísimo, como dice Hugo. Otro... Claro que claro, sí. Le pregunto, acá estuvo 2 años sí, en la luz, sí. el fútbol argentino, otra historia. Otra historia, Arturo, realmente. Pero mejoró, lo que le estoy escuchando a Hugo mejoró muchísimo. De esa parte de hoy, realmente le estoy escuchando y mejoró mucho más. Para bien. Sí, para bien, sí. ¿Olimpia pasa a Goyanense? Yo creo que debería. ¿Vos? Sí, debería. Llega muy lejos, cuidado. No solamente Goyanense. Se está armando un buen equipo nuevamente. Olimpia. Y tiene competencia hoy en día los jugadores. Oye, hablo de Olimpia. Sí, Olimpia. Llega. Sí, llega muy lejos. Niño. Pasa. ¿Vos te imaginas por el compromiso, Hugo, que te dan a vos? Pero no entendés. Agarran a esto. Montenegro. No. Es que es esa. Lo que Olimpia rindió. ¿Sabés lo del discurso de Cardona? A morir, batalla, con los dientes apretados. Ese es Cardona. Pide todo. Una gran entrega. ¿Vos ya hablaste con Miguel? Sí, ya. ¿Pero personalmente? Ya. No, personalmente todavía no, Arturo. ¿Y qué te dijo por teléfono, Miguel? Quiero que te mate por el cruz, así fue. Sí, Arturo, me dijo que ya me estaban esperando y que quería que para junio ya esté con el grupo entrenando. Yo sé que le estamos llamando a Miguel Cardona, pero no contesta. No tengo yo si estamos con mi Instagram, Baillo. Pero lo que digo es que Cardona discursea, habla. ¿Le seguiste mucho al presidente en sus declaraciones? Sí, siempre escuchaba a Arturo, si no me comentaba alguien de mi familia las notas que siempre le solían hacer al presidente. Bueno, no está el tema laboral ahora, dice, no puede Cardona, pero ese es el compromiso, quiere el compromiso de todos. El presidente del Olimpia, muchos le dicen que habla mucho, que habla de más, pero exterioriza lo que siente. Sí, así mismo, Arturo. Yo las veces que le escuché siempre hablaba bien del grupo, del plantel, y bueno, pedía solamente que el grupo siempre deje todo en la cancha. Vas a tener, ya hablaban de los compañeros, pero ¿qué me decís de la influencia de Richard Ortiz dentro del plantel? Mucho, para mí mucho. Había escuchado el último partido ahora que jugó él, antes de eso estaba lesionado, pero creo que le dio mucho al equipo. Dice que se sintió lo que es tener un gran capitán ahí en la cancha. Bueno, Hugo, no queremos robarte más tiempo, te presentan el miércoles en Olimpia. Para vos es algo nuevo, porque así como te va a volver, y me parece que crea otras expectativas de vida tras pasar por la Argentina.
Seguramente en esta renovación del fútbol no queremos imponer nada y mucho va a depender tu gestión en el propio ciclo de la selección nacional. Sabrás que hay rostros nuevos en la selección nacional y en tu mente hay muchas cosas que das como un medio de lucha, de expectativa, para tratar de volver como lo vas a hacer en Olimpia, incluso pensando no solamente en Olimpia, sino en la propia selección nacional. Sí, así como decía Arturo. Bueno, yo estoy muy contento de volver al club, como decía, hay muchas expectativas, la verdad que vengo con mucha ansia de poder jugar ya y tratar de demostrar todo mi potencial y también, como te dije, lo que pude aprender allá en Argentina y tratar de ahora poder ayudarle al equipo y también tratar de esta instancia que está el club, tratar de pasar. Bueno, con Huguito Fernández, gracias Hugo por tu presencia. La expectativa, repito, por esta palabra implementada varias veces va a ser grande. Frente a Guyanense el 28, el 29 o el 30. 28, 29, 30 la ida aquí sí, que y la revancha una semana. ¿Vuelve a Olimpia en un mes? Y un mes, sí. En un mes está jugando en el Defensor del Chaco. Así es. Ayer ya armaron en el medio campo. Pero no vamos a decir porque no nos corresponde, no, porque si vos tuviste. ¿El de quién? ¿De Olimpia? ¿Ustedes ya armaron en el medio campo ayer? Ya está hecho. No, pero no podemos decirle a él, porque no quedaría bien. Así que estuviste ya armando vos el equipo en fútbol a lo grande monumental, estuviste en la mesa y no queremos que haya, ¿cómo se llama? Sí. Mala interpretación de esto. Por eso lo vamos a hacer nosotros el equipo sin la presencia de Hugo, que me parece mejor, ¿verdad? Si no parece que queremos acomodando otra palabra, y allí en televisión ya se dijo. Gracias, Hugo. De nada, Arturo, un placer. Gracias, Hugo Fernández, presentado el miércoles en Olimpia los estudios de fútbol a lo grande monumental. Vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país. Liquidamos todo en su segunda edición. Del viernes 3 al domingo 5 de junio. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos, heladeras, televisores, celulares, notebooks, muebles y mucho más. Al contado y hasta en 15 cuotas. Te esperamos en el showroom sobre Avenida Boyén, esquina Músicos del Chaco, con horario especial de atención. Del viernes 3 de 7:30 a 20 horas. El sábado 4 de 7:30 a 18 horas. El domingo de 9 a 17 horas. La gente sabe Tupí. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. Convertite en el profesional que quieres ser en UXA. Contás con las carreras de rama ingeniería empresariales, humanidades, tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal. Todos los miércoles, por cada 50.000 guaraníes de compra, accedes a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga y te regalamos 1 giga para lo que quieras en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción. Los días sábados y domingos llamamos o envían WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, venta y arreglos de huellas sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentavic ungüento, alivia y mejora. Es un producto de Laboratorio Sinofar. A partir de ahora encontrá Mentavic ungüento en todas las Super 6 y Super Stock. Aclaramos que ayer de noche Francisco López, en el programa Fútbol a lo Grande que se emitió a las 10 de la noche, hicimos, dijeron los compañeros, un probable mediocampo de Olimpia. Ayer. Dijo el niño Jorge que ese es su estilo hoy. ¿Le sacó luego el equipo a Ale Silva? ¿Y se saca solo? No se tiene puede. a otro. ¿A vos te gusta este periodismo? Tiene razón. Tiene razón. Coincido. ¿A vos te gusta este periodismo? No tenía competencia nomás. No sé, pocas veces coincidimos, pero esta vez coincido con el niño Jorge. Solo. ¿A vos te gusta este periodismo que hace él? Se sacó solo del equipo. Él solito se sacó. ¿Qué? No tenía competencia. Camina en la cancha de cierto. Salvo que en estos sí, camina, pero 4 muy partidos impreciso, sea un super muy enredado. Porque puede esta pero llegada de Hugo Fernández darle un... Bueno, pero ayer de noche hacemos la aclaración para que no haya confusión. Ayer se fue Hugo, por eso lo quisimos decir delante de él. Ayer a las 10 y la gente que nos siguió sabe lo que es ese mediocampo.
En fútbol a lo grande ayer dijeron un mediocampo, repetí por mediocampo. Cardoso, los dos volantes centrales, que en este caso Richard Ortiz Quintana, y por izquierda Hugo Fernández. O Gómez también puede ser ahí. O Gómez también, Gómez o Pero Quintana. ustedes le sacan del equipo a Ale Silva. Sí. Saúl Salcedo ya está. Saúl sí. Antolín también. Y Antolín, Para ese tiempo imagino ya va a que estar. sí, para ese tiempo Va ya. a estar Salazar, Otálvaro y a la izquierda Torres. Sí. Y a la izquierda, y si viene Brian, sale Paiva. Y No. si Paiva sigue macaneando, Sí. yo lo saco, pero eso depende otra de cómo... No, yo Pero como pregunto. él Hoy le día saca no. a Derli. No, para Derly Brian. Derli Bryan. Derly ¿Cómo? Paiva. Derly Hoy día Bryan. para mí Y Derly Bryan, Paiva. ¿no? Y como alternativa, sí. Si Paiva arranca... Depende cómo viene Brian, hay que verlo. Quiero verlo un par de fechas. Pasa que Hugo viene con continuidad y Brian no. ¿Qué formato de Paiva? Ahora no, Autito Chocador no me sirve. Porque ¿Quién ahora es? va y Autito Chocador, Paiva. Pero ¿qué es lo que te pasa choca a vos? Aquí se queja esto, aquí Autito esto, Chocador, no, ¿qué es lo que no tiene? sirve. Es el rasgo de... Yo quiero el El- Paiva el- delantero el Paiva goleador, conflictivo, que se el preocupe Paiva del conflictivo. arco, como decía el propio Julio Cáceres, que se preocupe del arco, no que se esté tirando 7 en la práctica, se tira cuando le marca Julio Cáceres, Sí. que ya nos dijo el otro día. Hasta yo ya Que marqué no se el otro tire día más. le digo, Pero o sea, con esta llegada de jugadores va a haber competencia en Olimpia. Claro, por ¿Entendés? eso. Y muchos jugadores buenos van a ya correr o entrenar bien o cuidarse su vida privada para poder jugar de titular. Perdón, Defensa y Justicia, la línea es la 148. Ahora se llama el Nuevo Halcón. El tema de Defensa y Justicia. ¿Seguimos? Hay que ver, yo creo que Hugo llega como refuerzo y no como incorporación. Igual que Por el Brian, nivel así. que trae y por de dónde está viniendo. Sí. Está viniendo de un fútbol altamente competitivo. Es cierto, su equipo a lo mejor de mitad de tabla, pero sufrió un cambio ese equipo y sobre todo teniendo un entrenador tan influente como o tan influyente como es Perdón, Francisco Becachese. López. Matías Roca jugó en Defensa y Justicia. Sí, jugó con Matías Becachese Roca. también. Jugó Brian Ojeda, que hoy está en el Eso Nottingham le Forest. permitió después el paso El a- salto. Jugó Aldo Maíz, que O hoy sea, está en todos los Emiliano. que llegaron me parece llegaron Roque mejorados. Cubilla, Defensa tiene un complejo de concentración de primer mundo. Nosotros concentramos ahí cuando jugamos contra Estudiantes. Roberto Torres, el técnico. Roque Cubilla. El complejo que tiene Defensa y Justicia. Y creció mucho el club Creció en los mucho. últimos años, porque era más un club de ascenso hace 10 Sí. años atrás. Desde que ascendió comenzó a dar pasos importantes en clasificación internacionales, títulos, y eso le permitió en lo económico también tener otra cara. Cuidan todos los detalles. Imagínate lo dice Hugo. Ellos llegan para, antes de entrenar, desayunan. Después de terminar de entrenar, quedan para almorzar. Y si quieren descansar, quedan para descansar también. Sí. O sea, le dan todo al jugador para que pueda rendir bien. Muy bueno. Sí, aparte, en el último tiempo llegó técnicos que para el medio argentino uno intuye que son costosos. Ahora lo tiene a Becachese, que varios equipos se pelearon por él. Antes lo tuvo a Crespo, que no debe ser un técnico barato para la Sí. economía argentina, y salió campeón de Copa Sudamericana. O sea, está bien posicionado. Nos suena nomás mucho a los oídos Defensa y Justicia, Claro. pero para lo que es el fútbol argentino Pero siempre bien está en acomodado. los últimos tiempos también en competiciones internacionales. O sea, salió campeón de la Copa Sudamericana y uno no le daba como principal favorito en esa competición. Y termina saliendo y jugando bien. Brian Romero sale de ahí y va a River. Por ejemplo, una de sus figuras, el que le fue goleador y después ahora está en River. Pero David Martínez. jugó David en Martínez campeón estaba a de Copa préstamo. Sudamericana, ahora Exacto. está en River. Vamos a cerrar hoy con Montenegro, dice Gustavito. Con Brian Montenegro. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar. A partir de ahora encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Y con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco. Todos los viernes sorteamos tu compra, te salió gratis. En el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Ingresá a bristol.com.py. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Hoy 2 partidos por la tarde para el cierre de esta fecha, donde el líder es Trinidense. Azori Fútbol Álamos, porque Vinos Álamo distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Aprovecha hoy y mañana nuestros 440 puntos en todo el país. Estas super ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma.
Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Más de repaso de juegos, decíamos en la categoría intermedia hay 2 partidos. Independiente de Campo Grande, local en su estadio a las 17 ante Guaraní de Trinidad. La competencia de Olimpia, que estamos hablando de esto, de la competencia de Olimpia, hoy hablamos de la competencia. ¿Quién es directo? Eso le estoy diciendo a ustedes, de la competencia de Olimpia. Fuera de Libertad. Otra vez Cerro. Hoy es el propio Olimpia, su competencia directa. No, está pero sí, pero hablando ellos mismos, está en ellos. No en, se en puede creerse de la competencia de que Olimpia. esta pausa le sirve, porque recuerdo que Julio Cáceres dijo que hasta que estén con las familias hasta puedan hacer lo que quieren. Es hacer lo que quieren. Claro. Ya se me filtró alguna foto de algunos jugadores el fin de semana. Epa. Hicieron lo que quisieron. Ojalá que a partir de mañana o Olimpia pasado, cuando vuelvan, se pongan las Es pilas propia y comiencen a dejar un competencia, poquitito no el es tema de vida social y compañía. Pero ya se vamos a filtró algunas suponer, imágenes. no suponer, hoy Libertad está para ser campeón. Sí. Es el acumulado de puntos. Bueno, suponte que ya sea campeón de la apertura. Olimpia es su propia competencia, ¿veo? Y sí, porque tiene que asegurar el tercer lugar. Ya para el segundo me parece que no le alcanza, quedó a 8. No ahora, clausura. Ah, no, para clausura. Ah, no, sí. clausura, No, no, yo pensé que clausura, ahora es el objetivo de la no, apertura. por eso ¿Sabe cómo va a estar esa clausura? Va a ser... Hablé de la competencia de Olimpia. El clausura va a ser sangriento. Tiene que apuntar a salir campeón. Pero cuando dice No la sirve. propia competencia, eso es lo que le dije a los compañeros de Olimpia, pregunté así, ¿Olimpia es su propia competencia? Sí, me dice el niño. Olimpia es su propia competencia. Olimpia es su propio rival, pero niño. Sí, que estén bien los jugadores, eso. Que estén bien. En esta parte se merece. El que no sale, no digo. Esta incorporación Mira que no va a tener competencia. Y ahí internamente. No va a tener... ¿cómo se llama? O sea, no se va a relajar. No se va a relajar. Claro, o sea, los jugadores que están en Los ese jugadores. puesto. Yo creo que va a tener un buen son equipo los para el dos que próximo están a torneo medias. y va a pelear el campeonato. Brian Montenegro en principio viene para pelear con Paiva y misma situación con... Pero y sí, Cerro va a quedar ahí con las ganas No de... entiende, Belagoto no entiende. Competencia, dice el arquitecto Lagoto. Sacarle una poda Libertad arquitecto, que según el arquitecto Lagoto ya va a ser campeón del fútbol paraguayo. Hablamos de Olimpia Cerro. Claro, el Cerro limpia. Nadie discute lo de Para el Libertad. clausura, Ya le yo dije digo, con ojo con Cerro que competencia, si no porque llega. Libertad llega a este campeonato a ganar. Claro. ¿Qué pasó con Libertad el año pasado? Y no Se fue el segundo. No A ganó Libertad clausura. ni siquiera le ponemos porque ya está, o sea, ya tiene casi ya la Copa en la consiguió. Con mano. este nuevo plantel, para mí, Olimpia no tiene competencia. ¿Eh? Un gran plantel. Con estas incorporaciones. Con Hugo, No, Brian. no espera nada. Lo que dice Vamos a es, armar al Olveira equipo. en la portería. No, Todo pero- bien. A ver, y Cerro no Salazar, tiene Salazar, nada. al equipo, Cerro no tiene Salazar nada con para la Otálvaro. clausura. Pero ¿qué Mira, significa eso? Cerro va a quedar así con Olveira, el hambre que los querer centrales, ganar en el clausura. Luis Zárate. No, todo bien, pero Salcedo, ¿qué significa para no Copa tiene o para competencia? No tiene competencia, Entendemos. ¿cómo? Que va a salir ¿Qué- campeón. qué va a salir campeón? Sí, En sí. el clausura. En esta Copa mismo va a ir muy lejos. Sí, En esta Copa. sí. Estoy armando el equipo. No, pero el clausura es... Zárate, Pero con dos Antolín, esfuerzos más te parece que ya Salcedo, Olimpia barre en el Torres. No, ¿por qué pibe sí? Y pero Mira, no tiene se competencia. Cardoso digo. por la derecha. No tiene Yo, competencia. González Cardoso. Espera, y Cerro no va a jugar. Gómez, Que no se presente Richard, Cerro entonces en el clausura. ¿entendés? Que no se presente Cerro No. entonces en el ¿Sabes clausura. por qué, Denis? Lo que Quiero le faltaba. quiero que dejen claro, porque vos decís algo hoy y dentro de una No, semana no está había grabado dicho, eso, Cierto, ahí y va está acomodando. grabado, Vos amigo. dijiste no Es tiene más, competencia. No tiene competencia y va a salir campeón por 10 puntos de ventaja Es más o más, menos. a peligra salir campeón esta sudamericana. Con estas incorporaciones. tanto? ¿Te sí, parece? sí, ¿Sí? le falta Denis esto está a muy Olimpia. optimista Esta hoy. incorporación le falta a Demasiado. Olimpia. Olveira optimista. debe figurar hoy entre los mejores arqueros de Sudamérica. Sí. No tiene que envidiar a nadie. No estamos echando mérito a los demás. Si Otálvaro recupera lo que fue, digo, sin de menospreciar tampoco a Salazar, y después tener los dos centrales, no van a ustedes decir que Saúl y que Antolino son buenos centrales. Bien los dos, puestos los dos, Sí. descansando. O sea, nadie discute que son buenos. Bueno, Tito Torres, 3 jugadores para 2 puestos. Tito Torres anda bien. A la puta la cara de ustedes. Sí. ¿Anda bien? Sí, no, claro, siempre, ahí está. creo que fue el más regular de todos. Ahí está. Yo Denis siempre Canizzo. anduvo Yo a bien. Olimpia le veo bien jugando el mano a mano cuando tiene que enfrentarse a un Fluminense, a un Nacional de Medellín, en el Sabe mano a mano en jugar, Copa. niño. Sí, ahí sabe jugar allí. Pero cuando arranca el clausura y se tiene que enfrentar a Sol de América, a 12 de octubre, el domingo a domingo, ya le cuesta, no sé por qué increíblemente. O sea, debería estar en ese modo Copa, pero no. Bueno, Porque ya va a Porque tener vos más mirás, alternativa. si mirás el Con estos formato jugadores de- va a Yo creo tener que más tiene que ver con la alternativa. motivación del torneo torneo local. La motivación del torneo. Y hasta aquí no me llena el torneo local. Yo no veo que Olimpia juegue. Luis algo. Cáceres vuelve a Es Olimpia. la versión Copa es diferente. Recuperado, sí, él estaba en Olimpia pero lesionado. ahora ya está Sí. recuperado. Él tuvo una fractura Bueno, del vamos al pie. medio campo de Olimpia. Del pie, no me van a decir metatarsiano. que ese medio campo no va a andar muy bien con Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Quintana,
si querés insertarla a Marco Gómez y Hugo Fernández. ¿Por qué no anda bien? ¿Qué más Claro que va a andar ¿Qué bien. mediocampo? ¿Cómo ¿Qué va a más morder? Va a Un morder mediocampo mucho. bueno, pero bueno. Sí, Bueno. buenísimo, Sí, sí. pero no garantiza para ser Pero campeón. ¿y quién te de- garantiza? Y ahí está Y diciendo ahí Dani no que tiene competencia. ya no tiene competencia, Lo que dice. demostró. Olimpia le faltaba resto, nomás le Me parece que faltaba más. exageraste un poquito de él. ¿Qué es lo que faltaba sale? más Demasiado alternativa. límite. Es un tipo Dani. competitivo, nadie discute eso. Va a pero entrar a todavía que competir. No tenga No sé si Va a va a tener más ganar. banca también. Imagínate entre Salazar y Otálvaro. Uno va a quedar afuera. Y otra Ponelo a cosa, Otálvaro. Banco Salazar Gómez puede suplente. hacer banco, El arquero. Y hablamos de Olveira. ¿Y el suplente quién es? Probablemente, Aguilar, Otro gran probablemente arquero. arriba con Montenegro tenga mayor presencia. Claro. Que por eso lo quieren, porque Paiva no conformó. Y Pero Paiva está en la tiene banca, que ser imagínate. otro Montenegro. No el mismo Montenegro del que fue a Vamos Brasil. escucharlo a Montenegro después, pues no le desacrediten a Denis Caniza. Parece que ustedes juegan Ese partido. Montenegro de Nacional, goleador. Y le va a caer muy Para bien mí al juego. exageró. 2014 Le va a se caer quedó muy ese bien al Montenegro. Olimpia. Ojalá venga mejorado. Muy activo ahí arriba. No tan pelea, enredado. corre. Y mira si Denis Caniza con el tiempo tiene razón Olimpia. En llega muchas a cosas una semifinal. tuvo razón, Víctor. ¿Sabes cómo se van a quedar los tres menos el niño? El niño es más... Bien ¿sabe cómo descansado se- nuevamente No, Olimpia, descansado, trabajado. Espera, o sea, yo lo que no entiendo es ¿Entendés? cuando vos decís no tiene competencia. O sea, que Cerro se va a quedar cruzado de brazos, va a mirar cómo sale campeón en la eso es clausura. lo que no- Guaraní que está en reconstrucción, no va a hacer nada. Libertad, No, nada. Francisco matando, está López, equivocado. Va a imagínate, sumar hoy que en, para vos. hoy en día Olimpia con poco está haciendo muchísimo, sin incorporaciones. Orsusa es sin- un elemento de alternativa. Denis, Orsusa Denis alternativa. está haciendo muchísimo en torneo internacional, porque mira la Esto bien. tabla Por eso, del torneo justamente. local le costó. Cuando Olimpia venía de el niño 5 o 6 va a partidos que no tener podía más ganar, equipo, niño. que jugaba en para uno y no le ganaba ni a su equipo suplente. O sea, esa es la realidad, vamos a Pero ser por sinceros eso, también. ¿qué Vamos, digo? vamos a ¿Qué pisar habla? tierra, Denis. Una cosa es Olimpia internacional Pero con esta y otra la incorporación, versión yo local. No, yo pero es la coincido, real. hay que Pero pisar tierra. Pero con esta incorporación va a poder armar el equipo alternativo, niño. Si va al defensor, puede ser que gane, tiene que salir su caño. El día a día local. Va a tener dos equipos ya. Internacional. Arturo me entiende. Internacional Yo lo sí, entiendo. coincido, internacional. Bueno. Pero la versión espera, aquí espera, local. espera. Y va a tener dos equipos. Si no juega Salazar en el acá en el Otálvaro. torneo local, Otálvaro. Tiene Luis Cáceres en el fondo. En el fondo, el arquero va a ser Aguilar. Este chico que están creciendo ahora. Hasta la este- semana tiene pasada Gómez, Olimpia Bagua, no Quintana. tiene, hasta la semana pasada Olimpia no tiene más y ahora tiene muchísimo no más. se O sea, no puede. puede Ah, llegar Lolito, con que dos no- jugadores. que Hoy no- el Manchester City. Ah, La semana tema, pasada. ¿cómo le voy a no, explicar? espera, Dame una vámonos. hojita y un bolígrafo y te voy a dibujar. Así no entendés, parece Denis, mi palabra. Con Yo Montenegro, entiendo a Denis, con Luis ustedes- Cáceres, ustedes ¿por qué va a Ahí ser? Arturo me va- El le va a Milan del explicar a usted. 90 Cuando ahora. dice Denis lo que dice es que Olimpia no puede ser su propia competencia y que va a ser competencia, dice. No tiene competencia Sí, interna, es lo que exactamente. dice Ahí Denis está. Caniza. Cuando dice el niño Olimpia su propia competencia, pues sacó lo de Paiva. Lo que dice Denis Caniza es que Olimpia va a luchar para no tener competencia. Así es. Eso nomás. No es tonto Denis Caniza en decir ni De le va a por sí ya es candidato. Ya es candidato. Claro. Y no le está Pero descalificando ¿en a qué Cerro. torneo no fue candidato también? No, pues tenés Siempre que ver el Olimpia, contexto. todo el torneo Es de es- Olimpia, ¿qué pasó? ¿Por qué Cerro? Voy a reventarte con este. ¿Por qué nuestra taza? ¿Por qué Cerro necesita dos? Para la doble. Porque no le alcanza, con lo que tiene no le Lo que alcanza ni dice para el Denis torneo Caniza. local. Perdieron dos vacantes. O sea, Bueno, tiene dos claro. buenos. hoy vuelve a poner a jugar, a enfrentar a Olimpia Cerro y no hay mucha diferencia con lo que Olimpia tiene. Ya se demostró. Por eso Chiqui inteligentemente dice, necesito dos. Sí, sí. En campamento su archirrival dice Cáceres, nosotros necesitamos dos. Y traen a Hugo Fernández y a Brian, porque Olimpia no puede contratar, puede reincorporar. Pero vos no vas a ver una abrumadora diferencia entre Cerro y Olimpia, salvo el 4-0, ese no hay que sacar. Pero hoy se ponen a jugar con Hugo Fernández y con Brian, y está más parejo con un Antolín recuperado, Richard Ortiz entero, para este año, no es para el próximo año. ¿Qué es lo que? No, y es para ahora, para el Sí, clausura. va a tener ¿dónde más se banco, equivoca? va a tener más Por una banco. palabra más, una un poco palabra más. No, menos un que poquito dijo más, Denis. un poco grande. Un poco más, poquito dos más, jugadores no. trae Pero Denis. no, es No, como- trae 20. Y trae Pero uno no, que... eso ya modifica Espera, todo, ya sí, claro. trae el dos. equipo. buenas Uno me opciones. parece que con mucha expectativa como es Hugo. No porque estuvo acá, es porque, reitero, ganó. El que pasó por el fútbol argentino y volvió, generalmente volvió bien. Y se nota el cambio. Yo lo quiero ver a Brian, cómo vuelve. No es todavía como Pero para... parece que puede vos no ser entendés. incorporación nomás, no refuerzo. Ya dijiste 20.000 veces y yo hago periodismo hace 100 años y sé lo que es incorporación y sé lo que es refuerzo. Te dedico a vos.
Yo lo que sé lo que es un refuerzo y sé lo que es incorporación. En Paraguay se usa refuerzo, sea el que fuese. Se dice, viene como refuerzo, viene como refuerzo. Pues esa es la idea que tiene el que lo trae. Por eso viene como refuerzo. O si no, no lo va a traer. Entonces, incorporar. Y vamos a ver qué fue hacer. Moreno Martín, ¿cómo que vino? Refuerzo. ¿Y cómo ahora qué? Y está incorporando hasta ahora el plantel. Entonces yo le pongo el ejemplo. Nadie no puede decir, yo sé lo que quiere decir, pero viene como refuerzo, no viene ya sabemos. No digo con dedicatoria, Arturo. Digo nomás, ya sabemos, pero ¿cómo vos sabés en qué momento es? Cuando empieza ¿Cuántos jugadores vinieron como refuerzo en y el fracasaron? equipo? ¿Cuántos hay? Sí, muchos. O muchos que en el primer semestre eran incorporaciones, pero en el segundo fueron refuerzos y fueron figuras. Ese juego de palabras nunca va a saber Francisco López en el momento que se desenvuelvan en campo. Y ojalá le vaya bien. Y claro, por eso te digo, acá todos dicen cuántos refuerzos hay, porque se presume que el que viene para darle algo más. Y le va a ir bien por las características que tienen estos jugadores. Cómo juega hoy en día Olimpia, le va a ir muy bien. Brian, por ejemplo, un delantero que pelea mucho, pica, aguanta, guapo. Y es el juego de Olimpia hoy en día. Descalificando, y Hugo es un volante por izquierda, rápido. Francisco le descalifica a Brian. Vamos a escucharlo a Brian sobre final otra vez. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Ya probaste suerte hoy, ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Ingresa a Slot del Sol Online. Es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. A sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. ¿Qué quiere media punta? ¿Quiere Cerro? Sí, ese es el puesto urgente. Fue eso con el mano, dijo Acosta. Él era una buena opción, pero me parecía difícil que Guaraní negocie con Cerro, un jugador a esta Guaraní quiere Hernán Pérez. Sí. Va a tener Hernán Pérez a la derecha y va a tener a la izquierda a Colmán. Y Josué viene jugando a la izquierda. Está libre Pérez. ¿Y Hernán Pérez a la derecha hablaron con él? Eso es lo que dijo Santi, Sosa y dos nombres habló. Sí. Solo que tiene una oferta de México. Que me parece que los equipos mexicanos no compiten con los nuestros. No. Eso es, esa es la realidad. Más Ahora viene el Mazatlán de México y te paga 5 veces más de lo que es aquí. A no ser de que Pérez quiera retornar a Paraguay. Por lo deportivo. Puede ser porque estuvo, ¿hace cuánto tiempo él está afuera? Claro. Y más de 10 años. Otro que pensé justo después de cortar con Javier Acosta, por eso no le pregunté, pero no sé si vuela mi imaginación. Yo sé que queda libre en junio. Federico Santander queda libre de Boloña. No sé si va a querer volver a Paraguay, pero pensé nomás en eso. ¿Cómo te va, Brian? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, contanos, Brian, Nottingham Forest, Nottingham Forest, de tercera fue subiendo y ahora viene nuevamente con Brian Ojeda a la Premier League, que es lo mejor que le pudo haber pasado. Contanos con relación a esto, Brian, si bien es cierto no venís jugando, una enorme satisfacción para vos integrar la plantilla del ascenso. Sí, así mismo Arturo, así mismo. La verdad que estoy muy feliz por esto, porque es un logro muy grande, aparte para mí muy importante. Estar en la Premier League es lo mejor para un futbolista, estar en la mejor liga del mundo, ¿no? Y estoy muy feliz. Lastimosamente no me tocó jugar muchos partidos, pero estoy feliz porque es mi equipo y siempre estuve apoyando ahí en las buenas y en las malas. Y bueno, y la verdad que estoy muy contento por subir a la Premier. ¿Cómo fue todo lo que tiene que ver con esta tu presencia en el fútbol inglés? ¿Por qué no se te dieron más partidos, Brian? Y la verdad que yo no creo que sea por
por un mal nivel y nada de eso. Yo creo más que ya estaban los jugadores, que estaban jugando muy bien, estábamos ganando todos los partidos. Así que creo que por eso no pude entrar al equipo ni suplente titular, porque como te digo, estaba muy bien el equipo y la verdad que no podía hacer nada tampoco. Pero bueno, el fútbol es así, hay que esperar el momento y hasta ahora estoy esperando y yo pienso que más adelante voy a poder jugar. Bueno, Brian Ojeda, Francisco López, compañeros, gracias Brian Ojeda, ascendido nuevamente al fútbol de primera, a la Premier de fútbol inglés. Sí, Brian, consultarte un poquito tu situación para el futuro. ¿Vas a continuar en el Nottingham Forest? ¿O está la posibilidad de continuar? ¿Cómo viene un poco tu futuro de aquí adelante? Sí, yo creo que más mi futuro está en continuar aquí, porque como le dije, es importante para mí estar en la Premier, estar en la mejor liga del mundo, como dije. Bueno, es para mí muy importante. Yo hablé con el presidente y me dijo que me ven muy bien a mí, que ellos me ven para futuro, porque ellos querían que me adapte bien aquí a la vida cotidiana, ¿verdad? Es porque la verdad es complicado con el idioma, todo eso es bastante complicado al principio. Ahora ya estoy bastante adaptado y yo creo que ya manejo súper bien aquí. O sea, se puede decir que pasó la etapa de adaptación. Este tiempo en el que tuviste es hasta normal, e inclusive no jugar mucho, porque es un proceso de adaptación que llevan los jugadores que vienen de afuera para la Championship y ahora para la Premier. Sí, así mismo, como te estás diciendo, es una adaptación lo que estaba haciendo más, porque hablé con el técnico también y me dijo eso, que quiere que me adapte bien, que no me va a apurar y que me ve muy buen jugador, que soy muy buen jugador y que me va a tener para un futuro. En algún momento hay una historia ahí en el año 79 en Nottingham Forest, campeón de Europa, y el Malmo jugando, y Olimpia jugó con el Malmo al final. ¿En algún momento llegaste a escuchar algo de la historia del Olimpia? Son clubes que de repente están un poquito entrelazados por la historia grande. ¿Te llegaron a mencionar eso o llegaste a ver algo? Sí, la verdad que me dijeron cuando iba a venir aquí, me dijeron que el club Nottingham Forest era muy grande, que ganó la Champions y me explicaron eso. Y la verdad que yo decidí para venir aquí a jugar en Europa y en Inglaterra, ¿verdad? Porque me gustaba el fútbol aquí, me gusta el ritmo que juegan y bueno, la verdad que me gustó mucho. Bueno, y Miguel Almirón, le quiero preguntar sobre Miguel Almirón. ¿Habla con Miguel, Brian? Sí, hablo, suelo hablar con él. Estamos hablando siempre, le pregunto cosas, algunas cosas que no sé todavía, le pregunto a él para que me pueda ayudar. Y la verdad que muy buen amigo Miguel. Está muy bien, decir, estás en contacto con Miguel Almirón de lo que hace, las charlas, habla con él, pero ¿se encuentran o no es difícil? Así mismo. ¿Se encontraron o es difícil? No, es muy difícil porque estamos un poco lejos. Está bien, no, pero te preguntaba sobre Almirón. Un segundo, Brian. Sí, Brian, hoy hubo un festejo, se paralizó la ciudad, allí en Nottingham, después del logro que consiguieron después de tantos años volver a la Premier League. ¿Fuiste parte de eso también? Sí, así mismo, por eso no estaba pudiendo atender el celular, estaba en el festejo. La verdad que no dormí mucho tampoco y estábamos con el festejo ayer y hoy continuamos. Y sí, estaba repleto hoy aquí en Nottingham, estaban todos felices. Y yo también. Bueno, Brian, lo mejor para vos, seguiremos charlando, Brian, congratulaciones, que te vaya muy bien. Gracias, Brian, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Gracias, Brian Ojeda.
En Comecipar aprovecha la promo de crédito del 8,8% de interés y están 12 meses de plazo sin gastos administrativos, seguro de vida incluido exento de IVA y con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comecipar o seguinos en redes. Comecipar, 50 años liderando e innovando. ¿Cómo te va, Guillermo Auché? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo le va? Muy bien. Guillermo, mucho hablamos de vos el sábado, lo hacemos ahora, estás entusiasmado, la idea entusiasma. ¿Cómo ves los de Cerro? Hay probabilidad, muy amigo con Claudio Aquino, y no se discute tu calidad técnica ni como jugador, pero habría que ver en qué manera esto se podría oficializar si efectivamente vas a Cerro, Guillermo. Y sí, mira, hablando, viste, yo la verdad que todavía no estoy al tanto de nada, sí está el rumor, viste, pero a mí, bueno, nunca me llamaron, nunca tuve contacto, nada todavía. Evidentemente, sabemos y es así, pero Cerro necesita un mediapunta, vos sos volante. Me supongo que la idea, en caso que se concrete, va a ser muy buena para vos. La idea, en principio, lo que podría ser una incorporación después. No, claro, la idea, bueno, uno siempre quiere seguir creciendo en el fútbol, ¿no? Y yo creo que si se llega a dar, es una linda oportunidad. Como digo siempre, quien no quisiera jugar en un grande Paraguay, mucho más en un club como Cerro Porteño, ¿no? ¿Te entusiasma mucho la idea, Guillermo? Y a cualquier jugador de fútbol yo creo que le interesaría estar en un club como Cerro Porteño. Bueno, charlando con Guillermo Auché, ahora con Francisco Pancho López. Francisco. Guillermo, siempre siguiendo un poquito tus redes sociales, vemos algunas señales de que te gusta Cerro Porteño, de que sos simpatizante de Cerro Porteño en Paraguay. ¿Es así? O sea, sos hincha de Cerro. Mira, yo soy hincha de River en Argentina. La verdad que, bueno, tengo muchos amigos hincha de Cerro. Fui varias veces a ver a mi amigo Claudio Aquino y bueno, varias veces seguí a Cerro Porteño. O sea, te une una amistad. ¿De dónde con Claudio Aquino? En Argentina lo conozco porque somos cerca del mismo barrio. Te saluda Víctor Villalba. Guillermo, retrocediendo un poco en el tiempo, vos habías aparecido en la primera de Racing y te consulto, ¿Fariña llegó a ser tu compañero allí o ya no coincidieron? Sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo a Luis en Argentina. Yo estaba en reserva, bueno, entrenando en el plantel de primera y ella estaba, bueno, jugando en los 11 titulares. Y aprovecho para preguntarte, ¿Gabriel Auche es familiar o no tuyo? No tienen nada que ver, se escriben los apellidos diferentes también, ¿verdad? No, los apellidos son los mismos, pero no sé si es un parentesco de nuestros padres que hay, viste, yo a él lo conocí en el club en Racing cuando estuvimos juntos, pero no sé la verdad la relación. Un tipo de primos lejanos, será algo así. Ajá. Y para aclarar y simplemente una vez más te consulto, porque igual sigo escuchando que pronuncian Auche en algunos medios. Tu apellido es Auche, ¿verdad? Lleva acento en la E. El apellido es Auche con acento en la E, pero bueno, ya está marcado Auche. Bueno, lo mejor para vos, Guillermo, muchísimas gracias por todo este tiempo. Vamos a ver el desenlace, si vas o no vas a hacerlo. Chao, Guillermo, gracias. Dale, listo, un abrazo. Igualmente, Guillermo Auché, gracias, muy amable. El machetazo ahora se llama Laborrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es el ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Vigillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos.
Para cada problema, Sica tiene la solución: impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar tu casa. Con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casico Pacheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Kenda. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil Visión Banco. Más digitales, más humanos. Fecha 10 de la intermedia, 2 partidos en la fecha. Independiente Guaraní de Trinidad, 17 horas en Campo Grande. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Gasí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Más de repaso de juegos. Santaní Colegiales juegan hoy a las 19:15 en Santaní. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, vistas panorámicas en lotes altos con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes Nueva Italia, Acceso Sur. Comunicate al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Vamos con el repaso de la tabla de ubicaciones. El líder es Trinidense, 22 puntos. San Lorenzo, segundo, 21-1. Pastoreo, tercero con 20. Luqueño quedó cuarto con 19. Quinto, Martín Ledesma con 15. Las SVK, Tractores, Implementos Agrícolas, LS Tractor y Generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Namora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamag.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, montiola, tabuadril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Upisa, al momento especial en tu día. Más de repaso la categoría intermedia. El viernes arranca una fecha más con Rubio Ñu recibiendo a Fernando de la Mora. Rubio Ñu, Fernando de la Mora, 17:30 el viernes. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, la mejor en lácteos. El bar en un partido como seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Más de repaso de juegos el viernes 19:45, San Lorenzo Santaní. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971. Lo primero, ¿qué sentiste, qué pensaste cuando Goianiense justo salió emparejado con Olimpia en esta Copa Sudamericana? Y la verdad que no sé por qué, pero quería que salga, ¿no? Estábamos, la mayoría estaba como que tirando onda diciendo para que salga Olimpia, ¿verdad? Y bueno, no salió Olimpia y la verdad que muy contento de poder tener de rival al Club Olimpia, a mis compañeros y a todos, ¿no? Vos sabés que justo hablamos después del sorteo con Churín y él nos decía eso, que había hablado un ratito antes, unas horas antes contigo, y más o menos entre broma, en serio, decían ojalá salga Olimpia y finalmente se dio ese cruce. Sí, eso te digo, la mayoría de mis compañeros brasileros también dijeron desde un principio, si Olimpia baja a la Sudamericana vamos a jugar contra Olimpia y bueno,
ahora se dio y la verdad que muy contento por eso. Y ahora, Brian, la pregunta es, ¿en cuál de los dos equipos vas a estar para esa altura? Porque termina tu contrato el 30 de junio, ayer nos decía tu representante que están para no continuar en este caso en Goianiense y todo apunta a que volverías a Olimpia. ¿Qué es lo último que vos manejás? Y lo mismo que te dijo, o sea, si él te dijo eso es lo que está pasando, ¿verdad? Porque él está manejando las cosas y sí, mi contrato termina el 30 de junio y le dijeron a él que nos íbamos a renovar, entonces, y justo también ahora nos toca Olimpia y la verdad que se complicó un poco, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo la verdad que no estoy siguiendo lo que están diciendo, pero concreto nada todavía yo creo que tenemos. Pero vos tenés ganas de jugar en Olimpia. Claro, Olimpia doy mi pase, siempre estoy a disposición y con la gana, ¿no? O sea, mi idea siempre es jugar, tener minutos, ahora no lo estoy consiguiendo tanto en el club y entonces la verdad que muy contento primero por el cruce con Olimpia y ahora esperando a ver qué pasa, a ver, seguro Hugo está hablando con las personas adecuadas para decidir mi futuro, ¿no? ¿Podría influir de alguna manera algún acercamiento tuyo con los directivos que te liberen un poco antes? ¿O estás abierto a rescindir, por ejemplo, días antes del 30 de junio para poder jugar esos duelos de Copa Sudamericana por Olimpia, Brian? Y la verdad que yo creo que estaba mucho más fácil antes del cruce, ¿no? Porque como te dije, ellos nos comunicaron que no vamos a continuar y entonces yo creo que era un poco más fácil de ver la manera de salir de la mejor manera. Pero ahora como tenemos el cruce con Olimpia, entonces no sé cómo sería ahí, ¿verdad? No manejo mucho también el tema de si puedo jugar o no puedo jugar esta instancia con Olimpia, pero como te dije, si llega el presidente hablando con Hugo y se ponen de acuerdo, yo creo que lo de la rescisión de contrato ya después sería, no sé si muy fácil, ¿no? Porque como te dije, ahora que nos enfrentamos a Olimpia, no sé cómo lo tomaron ellos, pero claro, si se llega a un acuerdo, yo no tendría ningún problema en hablar para poder salir lo más antes posible. O sea, entendiendo tu pensamiento, Brian, si es que no eran rivales iba a ser más accesible liberarte antes, pero ahora es más o menos, si te dejan ir, estarían reforzando a su rival, así es, ¿verdad? O sea, ahora es más difícil que te dejen antes del 30 de junio. Sí, como te dije, y justo nos tocó contra Olimpia, entonces no sé cómo ellos estarán pensando ahora, y no sé también si ellos son al final ellos lo que deciden, ¿no? Si me pueden liberar ahora o me van a liberar después del 30 o el 31 de junio, pero como te dije, si es que mi representante me dice que habló con el presidente, si llegó a un acuerdo, yo creo que ahí sería más fácil ver todo lo antes posible, ¿no? Brian, y sobre las otras ofertas te comentó algo Hugo Peta. Ayer nos decía, hay algo de Palestino, equipo dirigido por Gustavo Costas, Barcelona de Guayaquil, hay un equipo grande de Perú. ¿Cómo vas manejando eso? Y la verdad que no me dijo nada, yo me enteré ahora, porque él conmigo es más cuando ya tiene algo concreto, ¿no? No me anda diciendo, preguntó por vos tal club o tal cosa, entonces ayer me enteré de eso y bueno, como te digo, él siempre trata de darme a mí la precisa directamente, entonces ayer estuve escuchando un poco lo que estaba diciendo y me estoy enterando, ¿no? Pero como te dije, mi idea siempre es jugar, tener ritmo de juego. En estos momentos estoy entrenando porque no estoy yendo para los partidos, entonces ahora trabajar para mí, ponerme a punto para lo que será después, ¿no? En el equipo que me toque jugar. Pero en este momento, si te consulto ahora, tu prioridad es jugar en Olimpia. Claro, sí, mi prioridad es Olimpia, o sea, el dueño de mi pase y la verdad que me gustaría volver, tener mi revancha con el club, pero como te dije, eso dependería ya de mi agente, de si se le acerca al presidente, si le habla algún dirigente de Olimpia
después yo creo que sería más fácil ver la forma de salir, ¿no? Al decir tener mi revancha, ¿es porque sentís que ciertamente en tu último ciclo quedaste en deuda, te faltó algo más en Olimpia? Sí, la verdad que sí, o sea, yo sé de mi capacidad, sé lo que tengo para dar. Yo creo que un jugador siempre quiere dar lo mejor, ¿no? Hay veces que no le sale, hay otras veces que sí. Entonces yo creo que estoy en deuda con el club, conmigo mismo también. Entonces la verdad que sería una oportunidad de nuevo, una revancha para mí. Ahora estoy para mí en la mejor liga de Sudamérica, trabajando de la mejor forma, y yo creo que eso me va a ayudar bastante por si me toca volver al club, llevar cosas nuevas, hacer cosas nuevas y eso. O sea, el hincha de Olimpia puede esperar un Brian Montenegro diferente si es que se da tu llegada a partir del mes de junio. Sí, exactamente. Como te dije, estoy en deuda conmigo mismo y creo que en estos momentos estoy muy bien, trabajando muy bien, como te dije, en la mejor liga de Sudamérica, y tengo muchas cosas nuevas para dar, y si se da lo de Olimpia, yo creo que me va a ir de la mejor manera. Brian, ¿hasta cuándo es tu contrato con Olimpia? Fin de año. Hasta fin de año, o sea, 6 meses más nada más te quedan. Por eso, para Olimpia hasta sería útil usarte justamente en ese tiempo, porque después ya pierde los derechos contigo a fin de año, así es, ¿verdad? Sí, así es. Y la verdad que me gustaría ese objetivo de nuevo, como te dije, pero yo creo que eso tendría que hablar el presidente con mi empresario, y yo nada más, la verdad que esperando lo que pueda pasar. Como te dije, no estoy trabajando ahora para mí mismo, porque no estoy yendo para los partidos, entonces solamente esperando a que mi agente me diga lo que tengo que hacer. Brian, hipotéticamente te consulto, Olimpia, si es que pide por tu retorno, de tu parte, ¿podría solicitarse una extensión de contrato como para que no sean solo 6 meses? O, por ejemplo, ¿estarías vos dispuesto a jugar este semestre y ver qué pasa a fin de año, a ver si se puede renovar más adelante en base al rendimiento? ¿Cómo ves más o menos la cuestión? Te pregunto lógicamente desde un campo hipotético. Y yo creo que siempre es de la base de cómo le va al jugador, ¿no? Para mí, creo que siempre el club espera mucho del jugador al que le contrata, entonces yo creería que es mucho por rendimiento, pero la verdad yo soy muy agradecido con el club, y la verdad que me gustaría extender mi contrato mucho tiempo más, continuar en el club. Como te dije, tengo cosas pendientes por demostrar, por hacer todavía, y de mi parte la verdad que una renovación con el club no sería nada difícil. Me gustaría continuar mucho tiempo más, pero uno sabe que tiene que eso demostrar en cada entrenamiento, cada partido, para que eso pueda llegar a suceder. Importante lo que nos decís, Brian, lo que estás sintiendo ante esta posibilidad de retornar a Olimpia, porque recién sentenciabas que querés seguir muchos años más. Esta salida a 2 clubes, Independiente del Valle y Goianiense, fue netamente por factores deportivos, porque necesitabas ese famoso cambio de aire como para relanzar tu carrera. No era alguna incomodidad, no era algo que no te sentías bien en Olimpia, sino era exclusivamente un tema de buscar nuevos horizontes, ¿verdad? Por eso ahora estás decidido a retornar y mostrar tu mejor versión. Sí, la verdad que sí, o sea, yo creo que me faltaba un poco el cambio de aire y muchas cosas también que se dieron. Entonces, como Independiente del Valle, quería contar con mi servicio. La verdad que era un equipo muy bueno para mí, para todos, y después lo de Brasil, siempre quise jugar en Brasil por la liga, por cómo se trabaja, por cómo es el fútbol brasilero. Yo creo que todo el mundo sabe, ¿no?, que siempre están peleando cosas buenas, siempre están en semifinales, finales, brasileros contra brasileros. Y netamente fue por lo deportivo, no fue porque me peleé con alguien o salí mal. Fue netamente deportivo, y creo que el momento justo llegó
para volver y cambiar la página en el Club Olimpia. No sé si tanto así, ¿no? Pero yo creo que si me toca volver lo haré de la mejor manera y el trabajo siempre no me va a faltar. Voy a dar siempre lo mejor, tratar de estar siempre al 100% y bueno, como te dije, estamos pendientes a lo que pase. Mira que se te nota muy entusiasmado por la forma en la cual nos va respondiendo Brian. O sea, hoy tu ilusión, tu deseo es venir y ponerte la camiseta de Olimpia. Como te dije, deuda conmigo mismo y yo creo que es el momento, ¿no? ¿Llegaste a charlar en este lapso, en este tiempo con Julio César Cáceres, el entrenador de Olimpia? Charlar directamente con él, no. Una vez, cuando Olimpia jugó, creo que con Flamengo en Brasilia, tuve la oportunidad de ir a visitarle y estuvimos hablando ahí, pero nada así personalmente. Me fui a visitarle a mis compañeros, a él, pero así hablar directamente con él, no, todavía. ¿Y con ex compañero en la institución? Siempre. Estoy hablando con Richard, con Pollo, estoy hablando siempre con ellos y le estoy siguiendo siempre al club, pero con más afinidad tengo con Richard. O sea, estoy hablando, si no es cada día, cada 2 o 3 días y estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Entre ese diálogo que sueles tener por sobre todas las cosas con Richard, ¿de qué hablan, Brian? De muchas cosas. A veces hablamos de los partidos de Olimpia, a veces él me habla de mi partido. La verdad que somos, más que compañeros, somos muy buenos amigos y hablamos de muchas cosas, nos solemos cargar y todo eso. Entonces me está hablando mucho de lo que está pasando, de lo que se está hablando. Entonces la verdad que con él estoy hablando siempre y solemos joder así de que quiere que vuelva, que quiere jugar conmigo y todas esas cosas, ¿no? Pero eso, como te dije, ya dependería de si llegan a hablar el presidente con mi agente. ¿Y vos te ves con la camiseta de Olimpia en estos últimos 6 meses que le quedan al año? La verdad que me gustaría, como te dije, yo creo que llegó el momento, ¿no? De dar vuelta a la página, pero nada todavía, nada concreto. Entonces estoy a disposición a lo que pueda pasar estos 30 días, ¿no? Porque uno nunca sabe si puede llegar a acontecer o tendré que esperar que termine mi contrato. Brian, ¿cuál es el punto principal para que definitivamente se dé tu retorno a Olimpia? ¿Qué es lo que falta? Que hablen el presidente con mi empresario. ¿Y ese diálogo se puede dar en estos días? ¿Crees? ¿Pensás? No sé, la verdad. Yo creería que se puede llegar a dar, ¿por qué no? Pero nosotros, como te dije, nosotros con mi agente estamos expectantes, estamos esperando a ver qué se puede dar. Nunca le cerramos las puertas a nadie, siempre estamos abiertos al diálogo para todo y yo creo que solo faltaría eso, ¿no? En esta tu salida de Olimpia, en Ecuador con Independiente del Valle, en Brasil, ¿qué aprendiste futbolísticamente? Y la verdad que muchas cosas, porque son cosas totalmente diferentes en los países, ¿no? En Ecuador teníamos la altura y es un campeonato competitivo también, pero el fútbol brasileño para mí es la mejor liga de Sudamérica. Estoy muy bien, muy feliz. Aprendí muchas cosas en el trabajo, en el día a día. Se trabaja muchas cosas acá, no es solo futbolístico. La verdad que creo que tengo muchas cosas para aportar ahora y, como le dije a tu compañero, tratar de dar lo mejor y cambiar esa página que quedó ahí en el club. A eso iba mi pregunta justamente. ¿Qué va a aportar en un hipotético caso de que Brian Montenegro retorne a Olimpia? ¿Qué le vas a aportar a la institución, cosa que no se dio en tu anterior presencia con la institución? Y yo creo que siempre estuvo el trabajo, ¿no? Eso siempre, yo creo que siempre estuvo, y la verdad que voy con otra mentalidad. Yo creo que es lo más importante, con una mentalidad de querer, de poder, de todo eso, ¿no? Yo creo que mentalmente estamos más fuertes, mejor, y eso.
Brian, y en este tiempo que no venís siendo considerado, vos practicás normalmente, ¿verdad? Todos los días con el grupo, no tenés ninguna lesión, simplemente no te viene utilizando el nuevo técnico, ¿verdad? No, yo entreno normal, no estoy lesionado, no tengo nada, estoy entrenando con el equipo. Cuando el equipo se va, estamos con un preparador físico que queda, entrenamos y por cosas, ¿no? La verdad que hasta ahora no estamos sabiendo del por qué no estoy yendo, pero todas las veces que me tocó yo creo que respondí, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan que a veces no podemos hacer nada nosotros, pero como te dije, estoy trabajando ahora personalmente, o sea, para mí, para ver qué puede pasar y eso, ¿no? Trabajar en lo que se viene y estar atento a lo que pueda pasar. Quizás pueda ser un poco que no entres en consideración porque ellos ya saben que no van a comprar el pase, de por ahí el técnico ya no te tiene en cuenta justamente por esa cuestión, porque a partir de julio ya estás para ir a otro club. ¿Puede ser por ahí el tema? Y yo creería que sí, ¿no? Por como dijeron que no nos iban a renovar, entonces capaz quieran poner jugadores de la casa, pero tampoco yo creo que tienen muchos jugadores de la casa ahora en el equipo, ¿no? Pero yo creería que va más por ese lado. Y Richard, cuando hablas con él, te dice, vení pues, Brian, ¿verdad? Y él me suele cargar y me suele decir que me está esperando, que vuelva y todas esas cosas, pero como te dije, me gustaría, pero nada concreto todavía no tenemos para volver. Es el presidente Cardona el que tiene que hablar con tu representante y con eso ya confirma todo, ¿verdad? Porque vos estás esperando, se te nota entusiasmado, casi ansioso porque se dé tu retorno a Olimpia. Sí, el presidente es el que tiene la última palabra, ¿no? O sea, es llamarle a mi agente y que se pongan de acuerdo y después seguro mi agente me estaría comunicando de qué vamos a hacer, ¿no? Pero hasta el momento yo creo que no hablaron, ¿no? Que yo sepa, pero estamos pendientes de lo que pueda pasar. Brian, lo último, agradeciéndote una vez más por este tiempo. En la parte económica, Goianiense cumplió todo contigo, no hay ninguna deuda, ningún retraso en eso. No, la verdad que no, yo te puedo decir que es un club muy serio, el club es muy ordenado. Ahora es muy difícil creo que encontrar esa clase de clubes por el momento que está pasando, ¿no? El país por la pandemia. Ellos están conmigo al día sin problema, no tenemos nada atrasado, súper bien, sin problema. En Ecuador también lo mismo, entonces no, o sea, de ese lado no hay problema con el club. Excelente. ¿Y en los clubes donde saliste, esos equipos se hicieron 100% cargo de tu salario u Olimpia tenía todavía algún porcentaje y te fue abonando en este tiempo? No, los clubes fueron 100% lo que abonaban todo. Bueno, Brian, te agradecemos mucho por este contacto, seguro vamos a continuar hablando durante este mes de junio, esperando novedades, pero insisto, se te nota entusiasmado, querés revancha, sentís que este es el momento de volver a Olimpia y seguramente la afición franjeada estará muy atenta porque se sabe, Brian, Olimpia no puede reforzar, no puede contratar jugadores que no sean de la institución, ya está Hugo Fernández para retornar, vos sos el segundo apuntado, entonces uno imagina y al escucharte que es cuestión de horas para que retornes aquí al fútbol paraguayo, más precisamente a Olimpia. Gracias por el tiempo, Brian. Dale, le agradezco y que tengan un buen día. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental, AM 1080 es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta
Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 17 grados. El ministro de Justicia, Edgar Olmedo, informó que unos 20 funcionarios penitenciarios fueron separados de sus cargos